nuestra microbiota intestinal al 100% no la tenemos casi ninguno. Ese relato de que me levanto plana y no entiendo a lo largo del día cómo me voy hinchando. Toda enfermedad empieza por la boca. Solo conocemos un 60% de la microbiota. Hoy estamos en esta mesa redonda de enhorabuena. Estamos con expertas en intestino, personas que escucháis historias de intestino, médicos, nutricionistas, expertas en medicina integrativa, medicina funcional y expertas en escuchar síntomas agudos, síntomas crónicos y algo de lo que quiero hablar y que yo también como médico escucho en el día a día, síntomas y signos que se normalizan pero que en realidad son la expresión de desequilibrios del aparato digestivo. De estas conversaciones surge también y han surgido los 3 productos que conforman la línea de digestivo de Bilevers que sacamos ahora mismo. Y creo que algo importante en lo que vamos a trabajar en estas conversaciones entre los 7 y que esperemos que quede bien consolidado para todas las personas que nos van a ver, es que el intestino no es solo ese aparato que permite la absorción de nutrientes, sino que es un eje central a partir del cual se ordena el metabolismo, las hormonas, el sistema nervioso o la respuesta inmunitaria del organismo. Creo que estaréis de acuerdo conmigo en que estamos en un cambio de paradigma de lo que representa el aparato digestivo y su homeostasis por las consecuencias que luego tiene en el resto de sistemas del organismo. Empezamos contigo, Gabriela. Gabriela Pocovi, doctora y nutricionista especializada en inflamación. Y bueno, quiero que me bajes a tierra un término del cual se habla mucho, que es la disbiosis intestinal. Cuéntame, ¿qué es la disbiosis? Gracias, Antonio. Primero que nada, gracias por la invitación, por estar aquí. Y cuando hablamos de disbiosis intestinal nos referimos al desequilibrio de los microorganismos que conviven justamente en el intestino, ¿no? Sabemos que en el intestino no solamente hay bacterias, hay virus, hay parásitos, hay hongos, hay protozoos, es decir, un conjunto diverso de microorganismos que, como bien has dicho, modulan nuestra salud no solamente digestiva, sino sistémica, nuestra salud hormonal, nuestro metabolismo, nuestro sistema inmunitario. Y cuando estos microorganismos están en perfecto equilibrio, pues tenemos una salud buena, ¿no? De calidad, ¿no? E inclusive también nuestro sistema nervioso funciona muy bien. Pero cuando entran en desequilibrio, se produce lo que se llama disbiosis intestinal, ¿no? Que es pues, una alteración en el número de microorganismos y también en la calidad de esos microorganismos o cómo están funcionando, ¿no? Esos microorganismos. Y que hoy en día se relaciona con múltiples enfermedades. Hablando de esas múltiples enfermedades o múltiples signos, acabo de decir de cómo se tiende a normalizar en muchísimas de las expresiones que en realidad lo que están tapando, lo que nos quieren decir es que existen esos desequilibrios. Creo que habrás visto constantemente muchas mujeres que te vienen a consulta, principalmente mujeres, también hombres, pero con ese síntoma de hinchazón, con ese relato de que me levanto plana, doctora, y no entiendo a lo largo del día cómo me voy hinchando, me voy inflamando. Además, quiero que me puedas distinguir porque normalmente muchas personas hablan de tengo inflamación y luego hablan del hinchazón, ¿vale? Bueno, bájame también a tierra estos términos. Efectivamente, son 2 términos que se solapan mucho y que nosotros los clínicos sabemos que hay diferencias importantes, ¿vale? Cuando hablamos de hinchazón, hablamos de una sensación física de incomodidad, es decir, después de comer o a lo largo del día, como bien dices, en la medida en que ingerimos alimentos, pues vamos sintiendo un aumento de la presión intraabdominal, dolor, molestia y, por supuesto, un aumento del volumen, ¿no? Que es lo que más notamos, sobre todo las mujeres, ¿no? Porque tenemos también más tendencia a problemas digestivos y también se unen pues, la influencia de nuestras hormonas, el ciclo menstrual que también influye, ¿no? En esa hinchazón notable que podemos notar. Ahí deberíamos usar siempre el término hinchazón, ¿no? Para describir esta sintomatología de malestar, de presión intraabdominal, de sensación de que mi
mi vientre se abulta, ¿no? Y cuando hablamos de inflamación nos referimos a algo mucho más profundo, algo interno, que de hecho muchas personas no tienen síntomas digestivos, no tienen hinchazón y tienen inflamación. Realmente la inflamación es un proceso normal, fisiológico y que ocurre en todos los seres humanos todos los días. Es un proceso de defensa y adaptación a los distintos estímulos externos que tenemos digamos, agresivos, ¿no? Agresores, entre ellos el estrés, entre ellos la comida, los tóxicos ambientales. Es decir, tu cuerpo tiene la capacidad de poder lidiar en mayor o menor medida contra ciertas cosas y poder adaptarse a eso generando respuestas de defensa. Esas respuestas de defensa las hace nuestro sistema inmune, nuestras células, ¿no? Se defienden contra esos agresores y generan un proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio no tendría por qué ser un problema, pero hoy en día, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que vivimos constantemente inflamados. Es lo que se llama inflamación crónica silenciosa o de bajo grado, ¿no? Que se prolonga en el tiempo y que no volvemos a la homeostasis, ¿no? Siempre hablamos de que lo adecuado sería, bueno, me inflamo, vuelvo al equilibrio. ¿Qué está ocurriendo? La mayor parte de individuos vivimos en un escenario inflamatorio constante, es decir, vivimos lidiando con síntomas como dolor de cabeza, dolor articular, dolor menstrual, ¿no? Cuando los síntomas son persistentes, pues hablamos de inflamación crónica. Y la inflamación crónica en este caso se puede observar cuando lidiamos con dolor, cuando lidiamos con alergias, cuando lidiamos con síntomas constantes que no se van, que requieren de un tratamiento muchas veces farmacológico de por vida y que tienen que ver con la respuesta de nuestro sistema inmune, no únicamente con un síntoma como es la hinchazón. Ojo, que también podemos tener personas que tienen hinchazón e inflamación crónica. De hecho, suele ser el escenario principal, una persona que tiene problemas digestivos y problemas de inflamación. Porque, como bien has dicho, el sistema digestivo se relaciona con el sistema inmune, con el control de la inflamación, así que van muy ligados, ¿sí? Pero el término correcto sería decir estoy hinchada, estoy distendida, pero no inflamada, ¿sí? Claro. Gabriela, y para muchos de los que nos están escuchando y seguro dicen, bueno, ¿y hasta qué punto es normal los síntomas que yo tengo? Ese hinchazón, la pesadez, la presión, los gases, ¿cuándo es normal y cuándo ya podemos decir, ojo, igual debería de verme un profesional? La diferencia creo que la marca el tiempo y el factor, digamos, causal, ¿no? Si yo me he abusado de una comida, he comido muchísima cantidad, ¿no? He sobrepasado mis límites, he dormido peor o he comido algún tipo de comida que sé que me sienta regular, como a lo mejor mucha fibra, mucha legumbre, ¿no? A veces es normal tener cierta hinchazón después porque, bueno, sabemos que nos hemos pasado, ¿no? Entre comillas. Pero cuando esto ocurre constantemente, inclusive en el día a día, sobre todo con alimentos también saludables, como puede ser pues, verdura, fruta, ¿no? Que te vives constantemente con hinchazón, ahí es cuando deberíamos pensar que podemos tener un problema de disbiosis intestinal, un problema digestivo más profundo y sobre todo también cuando se acompaña de alteraciones en las evacuaciones, diarrea alternada con estreñimiento, ¿no? Dolor abdominal, digestiones muy lentas o pesadas. Creo que la diferencia está sobre todo en el tiempo, en la temporalidad, ¿no? Tienes una comida de Navidad o tienes una comida especial, es normal que esa comida a lo mejor se digiera un poco más lento y peor, pero sabemos que hubo un factor causal. Cuando no hay ningún factor causal que yo pueda asociar y constantemente lidio con estos síntomas, pienso que ahí es donde deberíamos preocuparnos y, por supuesto, acudir a un profesional de salud que nos pueda ayudar a saber qué es lo que podemos tener. Aparte del hinchazón y los gases, que son síntomas recurrentes en consulta, para ti, Gabriela, como médico que atiendes a muchas de estas personas con inflamación y pérdida de esa homeostasis a nivel intestinal, ¿cuáles son los síntomas que más sueles ver que quizá pasan de largo, se asumen, se integran y las personas aprenden a vivir con ello, pero para ti como médico ya te llama la atención? Sobre todo, muchas veces, siempre digo, los síntomas digestivos hablan, ¿no? Porque cuando tienes un problema digestivo dices, uy, me están sentando mal algunos alimentos, puedo tener algo en el sistema digestivo, puedo tener una infección, una bacteria, pero muchas veces pasa que cuando no hay síntomas digestivos, pasamos de largo. Es decir, cuando tenemos una alergia crónica, rinitis, estornudos, eczemas, cuando tenemos también problemas del sistema nervioso, nunca asociamos estos problemas al tubo digestivo, cuando muchas veces podrían tener que ver. Y lamentablemente muchas veces
estos problemas se solucionan o se tienden a solucionar con tómate un antihistamínico, un antialérgico, ¿no? Antidepresivo, muchas veces se están recetando sin haber digamos, una razón de peso detrás, y se tapan un poco los síntomas, ¿no? Con pues, fármacos o con la rapidez del día a día, ¿no? Me tomo un analgésico a la primera que tengo un dolor, cuando a lo mejor todos los meses tengo dolor menstrual. Entonces yo pienso que todo lo que se repite en tu vida, que duela, que incomode, que moleste, que requiera un fármaco constantemente, es algo que hay que revisar, porque siempre tiene que ver, por supuesto, con nuestro sistema inmunitario, con el equilibrio de esos microorganismos intestinales. Y ojo, una cosa importante que no he dicho: puedo tener una disbiosis intestinal, microorganismos pueden estar alterados sin tener síntomas digestivos. Es decir, nos encontramos pacientes con enfermedades autoinmunes o enfermedades oncológicas, un cáncer, por ejemplo, con microbiotas muy desequilibradas y sin síntomas digestivos. Entonces, la ausencia de problemas digestivos no implica que tu tubo digestivo o que tu microbiota esté al 100%. Claro, yo creo que, bueno, con lo que estás diciendo y tu intervención creo que queda algo muy patente y que tenemos que trasladar a los pacientes, incluso también trasladar esa conciencia a profesionales de que está genial. Aquí como médicos todos tenemos que recetar fármacos cuando tenemos que darlo, evidentemente, claro, pero tenemos que tomar cada vez más conciencia que detrás de los síntomas probablemente existen esos desequilibrios de la mucosa gastrointestinal, hiperpermeabilidad, esa parasitosis, etcétera. Y creo que ya además incluso no debemos, como bien dices, esperar a los síntomas. Debiéramos hacer una praxis preventiva en la práctica totalidad de patologías, porque van a estar vinculadas con lo que pueda estar eventualmente ocurriendo en esa mucosa. Totalmente, y tenemos que partir de la base que hoy en día la microbiota intestinal al 100% no la tenemos casi ninguno, porque al final los mismos hábitos que tenemos, el mismo estrés y carga emocional que creo que hoy en día vivimos muy rápido, y todos coincidimos en que la carga de estrés y exigencia del mundo moderno es complicada, los alimentos han cambiado, nuestras microbiotas se van adaptando a esas modificaciones del entorno, y las modificaciones no son para bien, son para mal. Entonces nos encontramos cada vez con microbiotas más empobrecidas, es decir, menos capaces de poder ayudarnos a tener salud, ¿no? y bienestar, y también menos capaces de poder digerir alimentos. Entonces cada vez tenemos una mayor presencia de problemas digestivos y mayor presencia de enfermedades crónicas que tienen que ver también con el equilibrio de estas bacterias intestinales. Siempre hay cosas que podemos hacer, y para eso estamos aquí, ¿no? Evidentemente para aportar soluciones, y yo creo que parte de la solución parte en enseñar, ¿no? a las personas en que hay otra forma de abordar la salud, que sí, cuando necesitamos un fármaco, algo que nos quite un poco la molestia, ahí está el recurso, pero también tenemos que pues, hacer modificaciones en nuestro estilo de vida y sobre todo en la dieta para ayudarnos a estar mejor. Cada vez se habla más de medicina integrativa, esa medicina que en realidad es ancestral. Jamás debería de haber desaparecido el término de medicina integrativa, porque toda la medicina debería abogar por unir la especialidad digestivo, cardiología, neurología, inmunología, etc. Creo que ya nos vamos dando cuenta con la intervención de Gabriela de la importancia de que la microbiota esté sana, la importancia de vigilar la inflamación que pueda existir. Fijaos, no solo en el intestino, a nivel sistémico, porque esto va a generar un impacto también en el funcionamiento del sistema inmune a nivel de la mucosa, y porque esto va a tener un impacto absoluto en el sistema cardiovascular, en la elasticidad de las arterias. Ya empiezan a haber estudios, si no me equivoco, de cómo la microbiota o determinadas incluso cepas pueden estar vinculadas con síndrome metabólico, con predisposición a patologías cardiovasculares. Estamos rompiendo paradigmas a la hora de saber que los sistemas no se encuentran individualizados y parcelados los unos de los otros, y en especial el aparato digestivo se encuentra vinculado con todo el resto de sistemas. Pasamos a la siguiente ponente, Malena. Muchas gracias por haber venido. Malena García Redondo, médico digestivo con doctorado cum laude, tesis en reflujo gastroesofágico, síndrome del intestino irritable. Muchísimas gracias por haber venido. Es todo un honor que hayas pasado por aquí. Y nada, te quería preguntar, Malena, ¿con qué casos son los que más repites en consulta? Y, sobre todo, ¿cuáles serían los errores que piensas que típicamente ocurren al abordar los signos más típicos
tanto por el paciente que ha intentado muchas veces curarse a sí mismo, porque creo que vivimos también en una época de intento de autorresolución, viendo Instagram, viendo foros, etcétera. Entonces yo creo que vienen muchos pacientes habiendo probado de todo, yendo al herbolario, o por parte de profesionales, cuando pues ocurren, no errores, pero quizá se pierde la perspectiva global del abordaje de los síntomas digestivos. Bueno, muchísimas gracias, Tony, por invitarme. Para mí el honor es mío, es un lujo estar aquí rodeada de este nivel. Y efectivamente, pues yo posiblemente creo que quizá el error más común que tanto desde el punto de vista desde los médicos hemos tenido, pues porque así también un poquito la formación y cómo nos ha llevado pues esta medicina tan científica, ¿no? Y la superespecialización nos ha llevado a cada especialista pues centrarnos posiblemente en ir al órgano, a una patología concreta y perder de vista esa visión integral de la persona. Y el paciente, esto posiblemente lo hemos trasladado al paciente y le ocurre lo mismo. Los pacientes se han ido a centrar en el síntoma concreto pensando que resolviendo ese síntoma se solucionaba el problema. Y me explico un poquito más para que, sobre todo, los que nos escuchan lo entiendan. A mí me encanta siempre acordarme y recurrir al padre de la medicina, Hipócrates, que decía que efectivamente ya en su momento que toda enfermedad empieza por la boca. Y es cierto que si entendemos que el aparato digestivo es la superficie que nos conecta con el exterior, más la mayor superficie, porque la piel, que podría ser en extensión, la piel es muy impermeable porque tiene que serlo para protegernos. Sin embargo, la superficie de mayor conexión de nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro ser con el exterior es nuestro tubo digestivo. Y en ese tubo digestivo yo siempre me gusta diferenciar muy bien dos niveles fundamentales. El primer nivel, por donde va el alimento, que comunica y sale por las heces. Luego tenemos esa capa de moco que alberga ese ecosistema maravilloso del que nos ha hablado antes. Y luego una capa de células que según el nivel se van especializando, que configuran lo que es la permeabilidad intestinal, que hace que nuestra superficie sea permeable a nutrientes, pero que sea impermeable a toxinas, o sea, tiene una misión fundamental. Y posteriormente tenemos un segundo nivel, que es todo lo que hay a nivel de nuestro aparato digestivo, que hay dos elementos clave. El primero, lo que más hay son neuronas. Después del primer cerebro, donde más neuronas hay es a lo largo de nuestra pared intestinal, miles de neuronas que conectan a través de miles de terminaciones nerviosas con la capa muscular y configuran nuestro sistema nervioso entérico, y finalmente lo que tenemos es el sistema inmune asociado a mucosas. Por tanto, hay tres elementos muy claves: microbiota, segundo cerebro y sistema inmune, que continuamente están interviniendo continuamente a través de todas las redes del asta posterior, principalmente del vago, conectan con el cerebro, y desde este primer cerebro, a través de terminaciones motoras y sensitivas, permiten regular el proceso digestivo de tal forma que tengamos una buena digestión, que la tripita no se nos quede hinchada, sino que pase con el alimento, que tengamos un buen ritmo intestinal. Y a nivel sensitivo, fijaos que estamos diseñados para no notar el proceso digestivo, o sea, estamos así diseñados. Por tanto, desde nuestra configuración, desde que nacemos, todos nacemos con una biología, con una microbiota, un sistema nervioso entérico, segundo cerebro, un sistema inmune configurado por nuestra genética, por esa biología, y desde el mismo momento
que atravesamos el canal del parto, ya los factores externos, lo que es la epigenética, desde el tipo de parto, la alimentación, los fármacos, las emociones, que esto es súper interesante, ver cómo la respuesta realmente bioquímica a nuestro cuerpo no diferencia un estrés de un virus de un estrés emocional, la respuesta es la misma. Pues esto nos van configurando y a lo largo de nuestra vida todos esos factores efectivamente van impactando. Y estamos tan bien hechos que nuestro organismo, nuestra naturaleza siempre tiende a buscar la homeostasis, el equilibrio. Pero si no cuidamos esos niveles, ahí es donde voy y vuelvo a tu pregunta, que ¿dónde está el problema? Pues el problema no está solo en entender que la salud intestinal es comer bien, que por supuesto, sino el problema es cómo vivo, cómo descanso, cómo, pues efectivamente, pues lo que todos ya sabemos, y entender que esa salud intestinal es crucial para efectivamente pues esta regulación de mi sistema nervioso, esta regulación de mi sistema inmune. Por tanto, si como médicos entendemos, nos vamos a ese microscopio, nos vamos ahí, donde esa superficie, ¿no?, que al final es donde está la salud intestinal, entendemos que esa salud intestinal está conectando mi salud general, puesto que efectivamente es donde se regula todo, y entendemos, partimos de ahí, y esto se lo transmitimos al paciente, creo que es la manera de abordar cualquier tipo de patología, cualquier tipo de enfermedad. Una buena salud intestinal traduce una buena salud general, entendiendo esa salud intestinal desde esos dos niveles. Malena, has hablado de algo muy interesante y creo que ya no es especulación, que es cómo las emociones pueden impactar en la homeostasis de nuestro aparato digestivo a merced de que estamos llenísimos de neuronas. Y ya sabemos la liberación de opiáceos, dopamina, serotonina que se produce en el aparato digestivo. Ayer hablábamos de cómo vives de forma tan pasional y de forma práctica todas esas mañanas que por la tarde tienes dedicada luego a tus niños, pero por la mañana es a tus pacientes, les escuchas, los sostienes, sigues con ellos. Y estarás conmigo, yo he visto esto también en muchísimos pacientes y seguro que vosotras también lo habéis visto, en cómo muchos pacientes que te vienen a consulta quizá por problemas digestivos, por esa hinchazón, esa inflamación sistémica o problemas luego multiarticulares, cefaleas, síndrome premenstrual, etc., empiezas a trabajar con ellos a nivel intestinal, desparasitas, mejoras el equilibrio de las mucosas y empieza a cambiar también sus emociones de forma también bidireccional, cómo mejoras esa homeostasis. Y yo lo he visto, personas que les empiezas a hacer algo de ayuno intermitente y menos trabajo intestinal, empiezas a quitarle, aunque sea eventualmente, ¿vale?, un poco pues de fructoligosacáridos, etcétera, y se hace un protocolo y al mes y medio, 2 meses, yo he tenido muchos pacientes que me dicen, que no entiendo nada, llevo años en psicoterapia y es que me encuentro realmente mucho mejor emocionalmente, es que afronto las cosas mucho mejor. Creo que esto es vital. Si estamos hablando de medicina integrativa y si estamos hablando también en los últimos años tanto de la necesidad de que la salud mental sea el eje central del correcto funcionamiento de nuestra sociedad, también tenemos que hablar del aparato digestivo. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, Tony, así es. Y es verdad, y lo vemos, y está ya más que conocido y demostrado, cómo la microbiota, por esta conexión tan directa con el sistema nervioso, cómo la microbiota tiene impacto anímicamente, y no solo eso, sino nuestros pensamientos y viceversa, cómo nuestros pensamientos tienen impacto en la microbiota. De hecho, a mí me pasa mucho y a mí me gusta también, creo que somos lo que comemos, pero también somos lo que pensamos. Y viendo, después de ver muchos pacientes, siempre es la pregunta, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿No? ¿Qué es primero, la ansiedad
o la disbiosis? ¿Qué es primero, la disbiosis o las crisis de pánico, ¿no? Y yo siempre les digo a los pacientes, y de hecho hay estudios que así lo demuestran, ¿no?, que al final esa respuesta no se la podemos decir, pero lo que sí tenemos claro es que si yo empiezo tratando, recuperando, empiezo desde esa microbiota, va a tener un impacto directo en ese estado anímico y, por tanto, el estado anímico lo que me permite es que mi pensamiento vaya más acorde y no se vaya a ese malestar, a ese pensamiento negativo que me retroalimente mi malestar, sino entendiendo que la persona se encuentra mejor, anímicamente mejor, tiene efectivamente tu pensamiento, va a responder a ese estado de bienestar y va a empezar a ver lo bonito, lo bueno, lo que te gusta y no enfocado a lo negativo, porque no somos nuestros pensamientos, somos algo mucho más que nuestros pensamientos, pero sí que nuestros pensamientos, la mente necesita corroborar constantemente, entender y dar respuesta a nuestro estado anímico. Si tú modulas la microbiota y le permites efectivamente a esa persona encontrarse mucho mejor, más vitalidad, su mente va a ir acorde con ese pensamiento y, por tanto, efectivamente es que es un cambio de paradigma, de abordaje de 360 grados. Has hablado de que somos lo que pensamos y también lo que comemos, pero estarás conmigo en que habrás visto un montón de pacientes que, a pesar aparentemente de comer bien, de vigilar desde que se levantan hasta que se acuestan, las calorías, los macros, la distribución de las grasas, cuando hacer ayuno intermitente, la distribución de los diferentes suplementos maravillosos que están tomando, y dices, no está absorbiendo, algo pasa aquí. Y ahí no podemos hablar de cuál es su dieta, ahí no podemos hablar de cuál es el mejor suplemento que tiene que tomar. Y esto es algo que muchas veces pasa de largo. Y cuando hablamos de la dieta personalizada, de utiliza la mejor dieta en el momento de deporte, de estrés, para mejorar tus biorritmos o los suplementos, pero ¿lo absorbes? Efectivamente. Y ahí sí que es donde efectivamente tenemos que ir un poquito más a ese estudio, ¿no?, más microscópico, a ver cómo está pues esa microbiota intestinal que influye tanto, a ver cómo está ese medio de esa microbiota, que es esa capa de moco, a ver cómo están esos colonocitos, enterocitos, al final esa permeabilidad, esa barrera intestinal, y ver efectivamente, trabajar mucho pues esa recuperación en esa homeostasis, porque al final eso efectivamente se ha visto que es causa-efecto de ese proceso absortivo. Totalmente. Como bien veis, de nada sirve los debates eternos que cada vez existen más alrededor de cuál es la mejor dieta, cuál es la mejor dieta vegana, omnívora, carnívora, qué tipo de suplemento es el mejor, el magnesio, los minerales, la creatina, etcétera, si al final no estamos con una mucosa gastrointestinal homeostásica que favorezca la absorción, que permita que no exista una inflamación sistémica para que, por mucho que luego estés comiendo, estés llenos de moléculas inflamatorias que hagan que incluso no puedas luego tolerar el ejercicio, que tan bueno es, pero tan perjudicial puede ser si no estamos en un terreno biológico favorable para entrenar y luego recuperarte. Y eso va a depender de que absorbamos los nutrientes y que nuestra mucosa gastrointestinal esté preparada. Alba, nutricionista y especialista en endometriosis, me gustaría que hablemos de ese hinchazón también y si es verdad que es más prevalente en mujeres y el por qué. Pues bueno, muchas gracias y un placer estar aquí con estas mujeres. Estoy muy feliz de estar aquí, la verdad. Pues sí, la verdad, porque el ciclo tiene mucho que ver en esto. Las mujeres pasamos por diferentes etapas, fase folicular, el pico ovulatorio, la fase lútea y la fase menstrual, donde hay cambios también en la microbiota. El pH también se altera, hay una bajada. Podemos hablar aquí un poco de, ¿no?, de estos, ponerle nombres a este ecosistema, ¿no? Los lactobacillus, cuando se encuentran también incluso en nuestra parte vaginal también. Y una de las cosas que también explico en consulta es a qué huele también, ¿no? Porque cuando tenemos la menstruación hay un cambio incluso del olor, porque hay un cambio de nuestra microbiota en el momento menstrual.
un cambio de microbiota, un cambio de pH y por eso también huele, ¿no? Entonces, para que entiendan que es algo que perciben, ¿no? Y para que entiendan que ahí sí que hay un cambio. ¿Qué está pasando en las mujeres? Yo creo que también, como viven más conectadas por esos cambios hormonales, también perciben esos cambios en sus deposiciones, en sus digestiones y perciben y incluso son más conscientes. La mayoría de ellas, cuando les dices, ostras, pues sí, perciben que pueden tener digestiones más lentas o pueden tener incluso pues, cambios en sus deposiciones que otras personas pues, quizás no lo perciben tanto, ¿no? Los hombres es más difícil poder percibirlo. Y los cambios, por ejemplo, que tienen incluso también en la absorción de nutrientes. Entonces, sí que las mujeres tienen que entender que ese propio cambio en el propio ciclo, en las diferentes fases, donde pues, en la fase folicular tenemos a FSH, la hormona folicular que está más presente, en cambio en la fase lútea pues, tenemos a LH, ¿no? La hormona luteínica, y eso repercute también en la absorción incluso de esos macronutrientes, ¿no? Y eso les puede ayudar también a entender de qué alimentos nos pueden venir bien según nuestra fase. Así que ellas viven más conectadas con esto, lo que pasa que cuesta entender, ¿no? A veces cuesta aceptar de que vivimos con esos cambios. Y yo me doy cuenta que incluso yo ya soy consciente de ello desde hace muchos años, ¿no? Con la endometriosis pasas tantos dolores que pasas incluso dolores durante todo el ciclo, no es como en un síndrome premenstrual que solo es en la fase pues, del pico ovulatorio a la menstruación, sino que incluso arraigan esos momentos en los que se vive con dolor, con inflamación, que decía muy bien Gabriela, con esa hinchazón. ¿Y qué he hecho mal? ¿No? ¿Qué he hecho con mi alimentación? Y esto en la parte clínica lo veo mucho tras Alba. ¿Qué he hecho mal? Porque yo es que he comido esto y lo otro y me he inflamado o me siento... Era esa respuesta de no he hecho nada mal. Al final es ese ecosistema o ese desequilibrio que pueda haber que no tiene por qué haber hecho nada mal. O sea, que nuestro ecosistema, nuestro organismo, al final es un propio equilibrio, ¿no? Y no se trata de que estés haciendo algo mal, sino que nuestro descanso o nuestro trabajo, nuestro estrés puede también tener un impacto a nivel hormonal. La mujer, pues eso, yo creo que vive más conectada, pero le cuesta aceptar que hayan esos cambios. Y entonces ahí es donde entra un poco la dicotomía mental de que no he hecho suficiente, ¿no? Y eso le pasa mucho a la mujer, que estoy haciendo, que no estoy haciendo suficiente para sentirme bien con mi ciclo hormonal, porque sigo teniendo dolores, sigo teniendo más sensibilidad, a nivel emocional más cambios, y sí que por eso también pues, tienen que entender que hay un cambio también de nuestra microbiota y por los propios cambios menstruales. O sea que sí que es cierto que viven más conectadas, pero cuesta más entender, comprender y aceptar esa parte, ¿no? O sea que... Alba, por tu experiencia en consulta y por lo que acabas de decir, que creo que es importante. Estamos hablando de medicina integrativa y creo que aquí todas las que estáis acabaréis muchas veces, como a mí me pasa en consulta, diciendo soy médico, soy psicólogo o soy sacerdote. ¿Vale? Y creo, como tú bien has dicho, que la mujer está más conectada con su cuerpo, con su sintomatología, porque ya desde los 11 o 12 años empieza a tener periódicamente un periodo menstrual, empieza a tener cambios que son mucho más flagrantes y vistos al ojo humano en su cuerpo, bien el embarazo, etc. Y para bien o para mal es mucho más fluctuante hormonalmente, la fase folicular, ovárica, premenstrual, LH, más todos los desequilibrios que existen. Creo que una de las claves en muchas ocasiones para que la paciente, la mujer, logre cierta sostenibilidad, que no equilibrio, porque es que la salud es vivir con variabilidad, ¿vale? Pero es hacer entender que muchos de esos síntomas, la propia endometriosis, que es inflamatoria, pero también hormonal, pero también determinada por el sistema nervioso autónomo, cómo se encuentra, etc., es hacer entender que la salud convive con la variabilidad y los cambios, y que los síntomas que
hoy me pueden doler tanto, incluso los pensamientos de los que hablaba Malena. Si aprendo a no identificarme y, como bien ella decía, saber que no soy estos pensamientos y que incluso pueden ser productos de que me falta progesterona antes de la menstruación y los aparco. Cuando una mujer aprende a vivir así, realmente ya los cambios se viven de otra forma, ya no se lucha contra ellos y evidentemente eso va a generar que la nutrición, el deporte, el acompañamiento conmigo mismo, el no esconderte de tu pareja, de tu familia, del trabajo por lo que me está ocurriendo, eso evidentemente genera una expansión del sistema nervioso y evidentemente a nivel digestivo va a estar mejor la mujer. Y el estrés, ¿no? También, que viven de no estar haciendo estas... Cuando en consulta me dicen, es que quiero hacer alimentación cíclica. Vale, ¿por qué y para qué? Sí, tenemos que entender que está bien, pero no puedes vivir pensando en qué fase estoy. O sea, tienes que ser conocedor de que habrá alimentos que te van a sentar mejor según la fase, obviamente, o incluso protocolos, o incluso el propio ayuno. Habrá momentos en los que será más beneficioso que en otros, o incluso ayunos prolongados si los tenemos que implementar, ¿no? Pues pueden ser muy buenas herramientas, pero enfocadas según el momento y si estás o no preparada. O sea, cada ciclo hay que cogerlo como una oportunidad. Y no se trata de decir, bueno, pues en la fase folicular pues solo haré este tipo de alimentación. Claro. Eso genera un estrés demasiado, o incluso el cambiar el entrenamiento. Quizás tenemos que cambiar la intensidad, pero no el entrenamiento. ¿Por qué yo tengo que hacer en la fase lutea únicamente yoga si no te gusta? Pues quizás puedes seguir haciendo tus búlgaras o puedes seguir haciendo tu entrenamiento de impacto, pues ir a correr, pero cambiando un poquito pues la intensidad, ¿no? Adaptar o que tú estás dando tu 100% en base a tu situación de ese día y pudiendo estar en fase folicular o en fase lútea. La mujer, yo creo que vive conectada, pero sí que es verdad que al final la autoexigencia está en el límite, ¿no? No sé si estáis conmigo. Antes hablaba con Anastasia de que cada vez vivimos más rápido y yo creo que esto afecta más al sexo femenino que al hombre actualmente. Sí, totalmente. Es que yo creo que... Somos más autoexigentes. Por la yo creo. programación. Al menos Y ahora, tanto. en esta época, yo creo que esa autoobservación, esa flagelación si no llego a la expectativa La que culpa. nadie te ha marcado, que te la has marcado tú, Exacto. es muy alta en la mujer. La Sí, culpa. hay la mucha Exacto. autoexigencia, eso es cierto. Sí, somos así por naturaleza y somos más cuidadoras, que antes lo hablamos con Gaby, ¿no? O sea, es el patrón enfermera, ¿no? Más de cuidar a los otros que cuidarlos. Nos preocupamos por nuestros padres, nuestra pareja, los hijos, te preocupas por todo tu entorno, pero te despreocupas de ti, ¿no? Y, ostras, esto pasa mucho en las mujeres y tienen que pasar por un punto de muchísimo dolor y, sobre todo, dolor incapacitante en muchas menstruaciones para poder conectar y darse cuenta de que, ostras, que realmente no estoy haciendo bien, pues ya... O incluso vas a revisar esta parte, ¿no? Revisamos en consulta, ¿vale? ¿Cuántos años hace que estás con dolor menstrual? O vives con esto, o vives con más migrañas. ¿Cuánto hace? Tantos años, tal... Y luego vas escarbando un poquito más y siempre sale la parte Y digestiva. unes los puntos, ¿no? Siempre sale la parte digestiva. Ostras, pues sí, siempre he tenido pues, o ardor, o reflujo, o digestiones lentas, o como incluso, que ya no es tanto si puede haber o no puede haber disbiosis, sino tanto como qué hábitos y cómo estás tú comiendo. ¿Comes rápido? ¿Comes de pie? Sin ser consciente de ese momento, o delante del ordenador. Esto es así. Es muy recurrente y entonces las malas digestiones a veces no tienen por qué venir porque hayan disbiosis o parasitosis, sino por los propios hábitos que tenemos en nuestro día a día de vivir en ese ritmo tan frenético de querer llegar a todo. Incluso, pues, bueno, pues, a veces quizás nos marcamos metas un poco inalcanzables en nuestro día a día. Yo me incluyo creo, quizás, ¿eh? Oye, y yo creo algo que has dicho, y es verdad, de forma primigenia, la mujer es más cuidadora y la mujer tiende además a tener, bueno, tiende no, o sea, tiene expresiones emocionales sensitivas, empáticas, Sí. mayores que el hombre, y creo que también se vive en unos tiempos donde la mujer se disocia, al menos durante un tiempo, de algo que es endógeno. Y eso evidentemente va a hacer que el sistema nervioso esté en simpaticotonía excesiva cantidad de tiempo porque no quiero expresar esto, pero que en realidad es endógeno de mí. Exacto. Entonces, hasta que se produce ese estalle. Claro. Sí. Bueno, podemos estallar a veces en casa, ¿no? Es nuestro entorno donde sí que se estalla y que tendemos, pues eso, pues incluso en consulta, ¿no? Puedes
tener pues, esas propias emociones o estar en un momento pues, de pues, una fase lútea donde quizás pues, las decisiones que tomamos no son las mejores, ¿no? O no es un buen momento para poder tomar decisiones, y entonces en esa fase ser conscientes de que pues en consulta bueno, puedes estar receptiva pero de diferente forma, incluso, o más sensitiva, más comprensiva, incluso que necesitas tocar más al paciente, ¿no? Yo me doy cuenta que según la fase en la que estoy, es como que sí, o terminas la consulta y te das un abrazo, y no pasa tampoco en todas las... Claro. Pero te das cuenta de que eres así, de las mujeres pasamos por los diferentes ciclos que también afectan nuestra parte emocional sin ninguna duda, y qué impacto tiene también pues, la microbiota en esto. Sobre todo porque cuando hay esa regulación de esos hábitos, venga, vayamos a repasar, ¿no? ¿Cuáles son tus hábitos cuando te levantas? ¿Qué es lo que haces, lo primero que haces? Y sobre todo, ¿qué horarios tú también pones en tus hábitos diarios? Y eso también tiene impacto. En la mujer quizás necesita adaptar el biorritmo de forma con más cohesión. Y muchas veces tampoco no se hace. Sí que es verdad que en la fase lútea pues, hay más síntomas de insomnio, y por qué no ser consciente de que quizás necesitaré en mi fase lútea pues, cenar más pronto y pues, dejar las pantallas antes. Cuesta, pero sí que ser consciente de que, ostras, yo me doy cuenta propio, ¿no? de poder tener más insomnio en la fase lútea, y cuando lo trasladas en consulta, esa percepción, o incluso hacer un diario, pues cómo te sientes según el momento de la fase menstrual. Y eso también les ayuda también, pues, incluso a conectar, o incluso darse cuenta de cómo son las deposiciones, cómo son las digestiones. Esa propia observación y autoconocimiento es importante hacia ellas. Alba, hemos estado hablando de hinchazón, pero en consulta, tú que eres especialista en endometriosis y pues, hablas tanto de esa sintomatología particular que tiene la mujer a lo largo del ciclo menstrual, pero aparte de que el hinchazón es más prevalente en mujeres, ¿hay algún tipo de síntomas que digas, jolines, esto claramente también lo veo mucho mejor, o sea, mucho más en la mujer que en el hombre? Los cambios en las deposiciones, totalmente, sí, sin ninguna duda. Más irregularidad fecal ligado a un síndrome de intestino irritable podría ser también. Van de la mano, de hecho. O sea, hay unos cambios en la microbiota durante el ciclo, y se preocupa, de hecho, muchas mujeres vienen, ostras, es que durante la fase lútea o me siento más estreñida o me siento más con deposiciones blandas. Sí que hay un cambio en la microbiota, y muchas veces hay que tratar también la base de mucosas, sin ninguna duda, porque es donde se adhieren ese ecosistema tan perfecto, ¿no? Tan perfecto, y con esas, ¿no? También imperfecciones que pueden suceder por nuestros cambios hormonales. Sin duda es importante de que las pacientes puedan entender que porque tengas la menstruación y haya un cambio sustancial, significativo, pues un día o dos puede tener más estreñimiento, puede tener las heces más blandas. Normalizar esa parte, no normalizarlo el resto del ciclo. Entonces, a mí me gusta mucho hacerles un diario, ¿no? de la escalera de Bristol durante el ciclo, y para que se den cuenta de que pues quizás son 2 o 3 días más cerca quizás al momento de la menstruación en que hay más variabilidad en sus deposiciones, pero para que sean conscientes de que no es en todo el ciclo. Eso es importante también, para que vean que no es un cambio que realmente es, porque viven veces muy conectadas con el es que tengo estreñimiento o es que tengo, y es un no. Vayamos a ver en realidad cómo son durante todo tu ciclo. Te das cuenta de que, pero sí que nos afecta más en la parte menstrual, como estamos más sensibles, es como que parece que no terminamos de regular las cosas, y es no estoy haciendo suficiente, ¿no? No estoy comiendo lo que toca, o no estoy haciendo lo que toca, y estoy cometiendo errores, y yo me doy cuenta que a veces vienen en consulta y dicen, no estás cometiendo ningún error, es fisiología, ¿eh? Claro. Entonces no estás cometiendo ningún error, pues vayamos a ver cómo son, ¿no? Pues hagamos este diario, ese registro, y es fantástico y maravilloso para que perciban
de que no es tanto el error que cometen, sino que son cambios fisiológicos del propio organismo que tenemos que aceptar como mujeres. Incluso pues, en la etapa de la perimenopausia, menopausia, o sea, ya no estamos hablando solo de cuando hay ciclo menstrual, sino incluso cuando no lo hay. También hay un cambio, ¿no? También hay un cambio en nuestra microbiota cuando pasamos a la menopausia. Pues, ser conocedoras de todo esto. Es importante que la mujer tenga esta información, ¿no? Que ya no es solo el cambio menstrual, ¿no? En nuestro ciclo, sino también que eso va acompañado con nuestros cambios en la microbiota y en nuestras emociones, sin ninguna duda. Tener herramientas. Totalmente. Hoy estamos hablando de signos y síntomas clínicos que no deben pasarse de largo, que no debemos asumir como normales, pero algo muy importante de lo que hemos estado hablando con Alba es tampoco polarizarnos y pasarnos al otro extremo, y que tantos y tantos signos que quizás sean solo eventuales, que quizás solo estén supeditados a esa fase lútea, a la menstruación, determinadas épocas, la perimenopausia, pues no te agobien y no hagan que inmediatamente también caigas en un círculo vicioso de búsqueda constante de información, de búsqueda de profesionales, de suplementos que en realidad luego van a generar un exceso de autoobservación. Y eso también es salud mental y eso también impacta en el intestino. Doctora Ana Pla, es un placer tenerte, te conozco de hace ya muchísimos años, he tenido el placer de compartir casos clínicos contigo, de trabajar contigo y ver la pasión y el amor con el que trabajas con todos tus pacientes, médico especialista en medicina integrativa, con una historia personal que yo conozco también muy particular, que te llevó precisamente a ser médico integrativa y trabajar tanto en el intestino. Me gustaría que nos hables de cómo esta proliferación de trastornos de disociación, de disautonomía, de ansiedad general, depresiones inespecíficas que están azotando a nuestra población y, por desgracia, también a muchísimas personas jóvenes, donde es escandaloso la barbaridad de antidepresivos y psicofármacos que se están pautando a menores de 20 años, pues cómo impacta realmente y cómo tú ves en consulta realmente ya aterrizando el por qué. ¿Por qué esto está tan vinculado al aparato digestivo y por qué está proliferando en realidad tantas patologías? Muchas gracias, Antonio y B-Levels, por invitarme aquí. Es un placer estar con todos vosotros. Yo diría que el intestino y la microbiota no determinan quién tú eres, sobre todo a nivel identidad y a nivel espiritual, pero sí que condiciona y de una forma muy profunda cómo nos sentimos y cómo se regula nuestro sistema nervioso y cómo interpretamos nuestro entorno y cómo respondemos a las cosas que nos pasan. Entonces, creo que hoy en día hay que tener muy en cuenta el intestino porque claramente marca cómo nos relacionamos con el mundo, ¿no? Hoy en día lo que se conoce como eje intestino-cerebro creo que no solamente es una metáfora que esté de moda y que quede bien y que suene bien, sino que realmente hay una comunicación bidireccional muy compleja y que fisiológicamente ya está muy bien descrita, ¿no? Entonces, no solamente el cerebro manda mensajes al intestino, sino que el intestino también los manda al cerebro y, de hecho, manda más el intestino al cerebro que el cerebro al intestino, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay una relación muy clara, una carretera de señales que no solamente son a través de pensamientos, ¿no? Sino que se envían muchas señales bioquímicas. A través de hormonas, a través de neurotransmisores, a través de estrés, a través de amenaza, a través de supervivencia. Entonces, creo que sí determina el intestino y la salud intestinal en nuestro contexto intestinal en cómo vemos el mundo, en cómo nos sentimos, ¿no? Entonces, a veces entender esta relación, que se puede explicar por varias vías, por ejemplo, la vía neural, ¿no? Que es una vía muy, muy conocida a través del nervio vago. El nervio vago es un nervio que sale del tronco del encéfalo y pasa pues, por el cuello, por el tórax y llega hasta el abdomen y inerva junto a otras vísceras al intestino. Entonces lo que hace es recoger, ¿no? Interpreta información, estímulos mecánicos, inmunitarios, metabólicos y envía de nuevo, ¿no? Una señal al sistema nervioso central para que éste organice y estructure cómo va a ser, ¿no? la respuesta fisiológica a través de la cual pues, va a intentar encontrar esa homeostasis y ese equilibrio. También se comunica el intestino y el cerebro a través de una vía inmunitaria, ¿no? Ya se sabe que disbiosis, sobrecrecimientos bacterianos
daños repetidos en el epitelio intestinal activan de forma crónica nuestro sistema inmune. Entonces se libera una cascada de citoquinas, esas citoquinas que son como mensajeros llegan al cerebro y activando la microglía se conoce como hoy en día se llama como la neuroinflamación, ¿no? Entonces la neuroinflamación ocurre cuando nuestro cerebro literalmente está inflamado. Entonces creo que es muy importante entender que un intestino inflamado, sea por la causa que sea, por alimentos, por estrés, por tóxicos, por patógenos, es un cerebro inflamado. Entonces, un cerebro inflamado empieza a tener miedo, empiezas a dudar de ti mismo, empiezas a rumiar, a sobrepensar, a dudar del otro, a ver problemas donde no lo hay. La falta de seguridad en ti mismo muchas veces viene de un intestino que está inflamado. Perdemos coherencia interna, nos es muy difícil tomar decisiones desde esa seguridad y desde esa intuición si nuestro intestino está inflamado, ¿no? Entonces, en consulta encontramos a muchos pacientes que sienten un vacío que no saben de dónde viene, una tristeza que es muy profunda e incluso una desconexión con el mundo, ¿no? También es muy importante la comunicación a nivel hormonal, ¿no? O sea, muchas veces pensamos que bueno, pues, el intestino, pues, bueno, pues, microbiota, que es súper importante, ¿no? y otras señales, pero el intestino también participa de una forma muy intensa en grandes ejes hormonales. Literalmente, a lo largo de su mucosa tiene células que pueden producir algunas hormonas. Entonces, si el contexto intestinal no funciona de forma correcta, nuestro hambre y saciedad se pueden ver alterados, nuestros ritmos biológicos se pueden ver alterados, nuestra relación con la comida se puede ver alterada, nuestra sensación de percepción de cuánta energía tengo disponible para hacer las cosas en el día a día se puede ver alterada. Entonces, bueno, creo que es muy importante tener en cuenta todo este contexto, ¿no? También, por ejemplo, a nivel tiroideo. Ya se ha visto y se sabe que, por ejemplo, el intestino y el tiroides están súper relacionados. La conversión periférica de T4 a T3 depende de cómo está el intestino y cómo está el hígado. En el intestino se tienen que absorber nutrientes que son súper importantes para que el tiroides funcione muy bien, como el hierro, como el selenio, como el yodo. Incluso teniendo inflamación intestinal hay receptores tiroideos que pierden sensibilidad, ¿no? Entonces, cuántos síntomas e incluso cuánta enfermedad y patología tiroidea puede estar en parte agravada o propiciada o acelerada por lo que está pasando a nivel intestinal, ¿no? A nivel hormonas sexuales también hay enzimas bacterianas que participan en el metabolismo y la recirculación de algunas hormonas, como los estrógenos, por ejemplo, ¿no? Entonces hay muchas mujeres que tienen mucha patología en torno al ciclo menstrual, mucha irritabilidad, mucha querida beta-glucuronidasa. Totalmente, ¿no? Entonces los neurotransmisores también, ¿no? Correcto. Entonces hay unas bacterias específicas, sobre todo Lactobacillus y Bifidobacterium, que producen GABA, que es el neurotransmisor por excelencia del sistema nervioso central, es inhibitorio. Y el GABA te permite sentir calma, paz, bienestar, sosiego. Los pacientes que tienen una pérdida de diversidad bacteriana muy grande, realmente les cuesta mucho habitar esos espacios, ¿no? Entonces creo que cuando entendemos todo esto, como que podemos dejar de culpar solo y poner solo foco a nuestro cerebro, culpar solo y poner solo foco a nosotros y culpar solo y poner solo foco a las cosas externas y podemos empezar como a encargarnos de los sistemas que realmente sostienen cómo nos sentimos, cómo pensamos y cómo estamos en el mundo. Y sin lugar a duda creo que el intestino se lleva la palma. Totalmente. Ana, estarás y estaréis conmigo de que tenemos cada vez más inflamación sistémica crónica de bajo grado, de la cual hablaba Gabriela, y cada vez tenemos más sacos rotos de pacientes con fibromialgia, con síndromes de fatiga crónica, síndrome central, hipersensibilidades y cosas muy raras, y pacientes luego polimedicados, porque todo esto normalmente suele acabar con pues, desequilibrios también en neurotransmisores, esa neuroinflamación que va asociada a la inflamación crónica de bajo grado y que va asociada al síndrome metabólico y a la pandemia de obesidad que tenemos hoy en día, y como bien decís, es que está todo unido. Pero ¿cuántos pacientes verás en consulta con síndromes de ovario poliquístico y dices, ostras, es que no hay ni por dónde pillarlo, estas fibromialgias, estas mialgias, cefaleas, la pérdida de foco cognitivo y esa angustia vital, y se encuentra vinculado totalmente también con el aparato digestivo y esa disrupción de la homeostasis de la mucosa gastrointestinal. Explícanos realmente, o sea, por qué esa inflamación sistémica y estos síndromes que cada vez proliferan más y que por desgracia en muchas ocasiones solo abordamos desde la medicina, pues con corticoides, antiinflamatorios, etcétera, pero
pero no van a solucionarse en realidad a medio o largo plazo sin tener en cuenta el aparato digestivo. A ver, es que yo para mí creo que hay que entender, hay que igual tal vez dejar de entender el intestino como pues, un órgano que absorbe nutrientes y desecha residuos, sino que hay que entenderlo muchas veces como que se habla del segundo cerebro, pero yo a veces cuando lo estudio, ¿no?, y me sigo fascinando cada día de cómo funciona, a veces pienso igual debería ser el primer cerebro porque está orquestando tantas cosas y participan absolutamente tantos sistemas que yo no concibo en consulta abordar absolutamente cualquier dolencia y cualquier problema, incluso como decía Gabriela, que no tengan síntomas digestivos sin ir a mirar cómo está el intestino de ese paciente, ¿no? Porque ya mucho más allá de absorber nutrientes y conseguir nutrición, energía, micronutrientes, que al final es la base porque son como las piezas clave que nos van a permitir que el resto de órganos y sistemas funcionen de forma correcta, hay un lenguaje, un entramado y una comunicación tan compleja con el intestino y todo el resto de órganos y sistemas que casi te diría que es imposible que el intestino no influya en el resto de patologías y en el resto de órganos, porque como te contaba hay muchas vías, neural, inmunológica, metabólica, hormonal, que están presentes en el intestino y que van a permitir pues, dar señales y enviar información al cerebro, pero también el resto de órganos para que estos decidan desde qué fisiología responden a la vida y desde qué fisiología actúan en consecuencia a lo que está pasando. Yo creo que todos hemos notado, como bien dices, es que quizá debiéramos de replantear dónde está el primer cerebro, si en nuestra cabeza, en el sistema nervioso central o en el intestino, pero creo que todos hemos notado como tantas emociones donde primero lo notamos es en la tripa, esa primera quedada con tu amor, esa rabia, esa incertidumbre, ese miedo o simplemente la angustia de ir a 200 por hora o en una noria o lo que sea. Para ti o para tus pacientes, ¿cuáles son esos síntomas que dices, cada vez que te pones nervioso, mira cómo te ocurre, cómo manifiestas, cómo somatizas y cómo estás expresando esa disrupción en tu sistema nervioso, en el intestino? ¿Cuándo ya dices, mira, esto pues ya no es solo fruto de una emoción esporádica, sino ya claramente es que lo tienes de forma muy perpetua, repetida, y esto ya sí que claramente ya nos está indicando que hay una disrupción del sistema nervioso? Yo creo que las emociones por sí solas no tienen capacidad de causar disfunciones, al menos de forma crónica, o problemas como tal. Creo que obviamente toda emoción, detrás de cada emoción hay una cadena de respuestas mecánicas, químicas, bioquímicas, que son muy sutiles y que el cuerpo, sobre todo si uno tiene pues, la interocepción un poco trabajada, ¿no?, y es como está muy conectado y es como muy sensible, pues puede percibir. Hay gente que lo percibe más y hay gente que lo percibe menos. Cuando uno no gestiona bien esa emoción, sea positiva, sea negativa, y se genera un conflicto, entonces creo que ahí sí, vía sistema nervioso y vía amenaza, alarma, peligro, estrés, sí que eso impacta y puede impactar mucho de forma negativa en el intestino. O sea, obviamente el intestino, si estamos pasando pues, por situaciones emocionales pues, un poco complicadas, pues puede sutilmente recibir cambios, pero creo que cuando realmente el estrés, las cosas que nos pasan, las emociones o los conflictos realmente tienen un impacto negativo en el intestino, es cuando esto ya se cronifica, porque yo creo que el problema no es el estrés, el problema es mantener situaciones donde el estrés se sostiene de forma muy alta y durante mucho tiempo, porque esto en la naturaleza no ocurre. En la naturaleza las cebras no pueden estar corriendo delante de los leones días, semanas y años, ¿no?, sino que hay respuestas y estresores que son como muy agudos y sobre todo autolimitados. Lo que pasa hoy en día es que no gestionamos nuestros conflictos, no tomamos decisiones, vivimos ante muchísimos estímulos, como bien decías antes, vivimos muy rápido y pasan demasiadas cosas y todo eso son o estresores grandes o estresores muy pequeños que hacen que nuestro sistema nervioso al final viva en modo supervivencia y en alarma. Entonces se activa el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, el sistema nervioso simpático y hay cambios reales que ocurren en el intestino realmente, ¿no? Esos cambios realmente no son negativos per se, sino que esos cambios ocurren de forma coherente a lo que el cuerpo está necesitando en ese momento. Si yo estoy ante un estrés, no tiene sentido que gaste recursos y energía en producir ácido clorhídrico, en reparar mi mucosa, en hacer ciertos procesos, porque necesito que todo vaya destinado a aquello que me va a permitir sobrevivir, que generalmente
pues, es aumentar el flujo pues, al cerebro para que haya hipervigilancia, pues, aumentar el flujo al corazón para que llegue sangre con oxígeno a todas partes, ¿no? Que mis músculos tengan prioridad para que yo pueda huir o para que pueda accionar esa cosa que ha detonado esa alarma. Y el problema, creo, es que sostenemos momentos de estrés muy prolongados en el tiempo, no tanto como el estrés o las emociones o las cosas que nos pasan impactan en el intestino, porque el intestino tiene la capacidad de regularse. El problema es que yo creo que eso lo estiramos tanto que entonces esa respuesta que, como decía, es coherente y es fisiológica y es necesaria, se hace nuestra normalidad porque no estamos gestionando el resto de cosas. Por ejemplo, cuando estamos ante un estrés, disminuye la producción de bilis. Cuando estamos ante un estrés, disminuye la producción de ácido clorhídrico. ¿Cuántos pacientes en consulta vemos con hipoclorhidria? Poca producción de ácido clorhídrico. Todos. Sí. Todos. Entonces, cuando no producimos ácido clorhídrico, ¿qué pasa? Las proteínas no se digieren igual de bien. La comida pasa predigerida del estómago al intestino delgado. Entonces, ahí, que hay una representación muy grande de mi sistema inmune, pues no reconoce eso como nutrientes y activa todo el sistema inmune generando inflamación. Ya tengo inflamación, ya tengo digestiones lentas y pesadas porque esa comida está todo el rato dando vueltas sin poder ser procesada. Las bacterias fermentan en exceso, propiciando que haya sobrecrecimientos bacterianos. El ácido clorhídrico también sirve o ayuda o contribuye de alguna manera a que se puedan neutralizar algunos patógenos antes de que lleguen al intestino delgado, ¿no? Entonces, ¿el problema es que tengo hipoclorhidria o el problema es que mi sistema nervioso no está priorizando la producción de ácido clorhídrico porque está a otras cosas o está en modo supervivencia, ¿no? Y haya llegado esa señal al sistema nervioso de un modo o de otro? Entonces, es muy difícil discernir entre esto es por estrés o esto es emocional o esto es funcional, porque creo que es una cosa que no se puede separar, ¿no? Que va todo de la mano, pero yo me atrevería a decir, y no sé qué pensáis vosotras, que detrás de casi todos los trastornos digestivos funcionales está el estrés y el sistema nervioso alterado, que es una pata y un pilar importantísimo que hay que trabajar siempre. Totalmente de acuerdo. Esa conexión también, ¿no? Que antes mencionaba, el hecho de estar comiendo con prisas y sin ser conscientes de ese propio acto. O sea, no vas a producir... O sea, tú te pondrías a correr, a hacer una carrera y estar... O sea, te puedes tomar un gel, ¿no? Pero te pondrías a comer en un tupper, ¿no? Pues no, obviamente no está tu digestión preparada para eso en ese momento. Está albergando otra situación, ¿no? Y cuesta, pero dices, bueno, pues estoy delante del ordenador. No. No estás. No estás. No estás. Exacto. Como que para adaptarnos a la sociedad, al ritmo, a las peticiones, a las cosas, a todo lo que la vida nos demanda, pues apretamos el acelerador. Y apretar el acelerador es que el cuerpo entienda que estamos en modo supervivencia. Entonces hay muchos órganos y sistemas que pasan en un segundo plano y el intestino es uno de ellos y es de los más afectados porque seguimos viviendo, estamos con el acelerador pisado, pero seguimos obviamente necesitando pues, comer y consumir y utilizar ese tipo de nutrientes, ¿no? Entonces yo creo que muchas de las cosas que pasan hoy en día es porque nuestro sistema nervioso no está regulado o, dicho de otra manera, pues que no estamos haciendo lo que toca hacer en el momento en el que toca hacer o hacemos muchas cosas a la vez. Sí. Importante lo que has dicho. Perdona, María. No, sí, decía eso, que demasiado, ¿no? Queremos ser hiperproductivos, llegar a todo y a veces pues esa autoexigencia hace que no tengamos una alimentación consciente, no descansemos bien, vivimos con mucho estrés y todo nos afecta de forma global. Claro, y en realidad las respuestas lo que está haciendo el intestino no está mal, es coherente con lo que tiene que hacer. Creo que ahí está el kit de la cuestión. Y creo que eso es lo más importante, porque el paciente al final lo que hace es intentar quitarse el síntoma, refugiarse en el síntoma, me lo quiero quitar sin entender que realmente tu cuerpo siempre quiere salvarte. Y lo que está buscando es adaptarse ante un entorno amenazante donde lo menos que le interesa es digerir. En ese momento, lo que le interesa es sobrevivir, llevar sangre al resto de tejidos, porque el sistema digestivo roba muchísima energía. Entonces, en ese momento, lo que te interesa es luchar o huir si estás en modo supervivencia. Tu cuerpo, siempre digo, tu cuerpo nunca se equivoca. Al final, él no quiere equivocarse. Él quiere buscar el equilibrio, pero lamentablemente estamos en un entorno complicado. Imagínate si consume mucha energía y el cuerpo no está destinando toda la función digestiva como prioritaria. O sea, que encima funciona como a medias, porque no hay bilis, no hay enzimas pancreáticas, no hay ácido clorhídrico, la motilidad disminuye. O sea, hay una serie de adaptaciones que, como decía, son fisiológicas y tienen que estar ahí en ese momento. Entonces, lo que conseguimos es vivir sin poder digerir, sin poder absorber, sin poder reparar
y eternamente inflamados. Y hablando de salud de la mujer, bueno, la cantidad de mujeres con amenorrea, en ausencia de regla, por esa situación persistente, ¿no? Que al final comes, no absorbes nada y al final tu cuerpo pues entra en modo supervivencia, ¿no? ¿Y qué hace? Pues apaga tu cuerpo no está preparado para centrar la energía en crear a alguien nuevo, ¿no? No hay ¿Y qué energía ocurre? disponible Claro, como entonces para te salva, menstruar. es como muchas, oye, ¿qué me puedo tomar para amenorrea, no? O bueno, ¿qué hormona me tendría? Y digo, No. es La vida. replantearte todo, solucionar la base, decirle a tu cuerpo, oye, no estamos en modo supervivencia, hay energía disponible, no hay inflamación y puedes crear, ¿no?, una vida nueva. Entonces, Ahí como... merece la pregunta, ¿qué está priorizando tu cuerpo antes que Claro, en vez de procrear, antes enfadarte. que crear una nueva vida, ¿no? ¿Qué está priorizando? Entonces, Y qué importante es para ayudar al paciente a hacer una visión como general y en retrospectiva, porque si solo nos centramos pues, en el síntoma o en incluso la microbiota, es que a veces la microbiota no está bien, pero la solución para arreglar la microbiota no está en la microbiota y ni siquiera está en el intestino, ¿no? Entonces, creo que hacerles entender como esa visión general a veces es la clave para que realmente sientan que hay cambios reales en las propuestas que les hacemos y en las cosas que ellos accionan en su casa. claro. Ana, creo que has hablado de algo que es el eje central vital de todos los seres humanos, que es que el estrés, los procesos inflamatorios, que parece que lo denostamos y no, son vitales en el organismo para enfrentarnos a todo tipo de etiologías inmunes o de procesos que nos pueden afectar. No es el malo de la película el estrés, es una capacidad adaptativa ante un proceso localizado disruptivo en nuestro organismo. El problema es cuando se alarga, y cuando se alarga tanto en el tiempo, y se alarga mucho en nuestros tiempos, y se alarga mucho en estas pacientes con el aparato digestivo pues que desequilibrado, que no funciona bien, que no absorbo bien, que luego ya genera esa inflamación sistémica. Y creo que hay algo que la medicina no puede aportar, el profesional en muchas ocasiones tampoco puede aportar y solo te lo aporta la madurez. Creo que también estaréis conmigo por procesos vitales que habréis pasado vosotras, familiares o en pacientes, que como bien tú decías, a veces no puedes centrarte solo en cómo mejorar la disbiosis, cómo mejorar la hiperpermeabilidad, qué tipo de suplemento te va a permitir que tu hipotálamo otra vez arranque para forzar que haya LH y que baje la menstruación. Y no te estás dando cuenta algo que solo los años, que aparte de las canas, también te da otra cosa, que es aprender a decir no, a poner límites externos y ponerte límites a ti mismo, que creo que es muy importante, y saber parar. O sea, el saber parar y generar un punto de inflexión donde fuerzo a entrar en vagotonía. Y el animal lo hace también endógenamente, sabe cuándo pararse, sabe cuándo es una esquina, sabe cuándo decir que no a su propio amo. Y a nosotros nos cuesta tanto porque estamos demasiado supeditados a los compromisos, incluso a la autoimagen o a la percepción de cómo yo debo funcionar, y hasta que no llego a mi límite, no me surge esa llamada interna, paro. ¿Y cuántas pacientes habrás visto que se arregla todo mágicamente con ese proceso? Una de las cosas que más me funciona y que más resultados me da y que más el paciente se le abre un mundo ante sus ojos es cuando les explico un poco cómo funciona el sistema nervioso autónomo. Claro. ¿No? Clásicamente parasimpático y simpático, pero también podemos entrar un poco en rama, en teoría polivagal, y que el parasimpático sea vago dorsal y vago ventral. Entonces, cuando ellos entienden en qué modo hacen las cosas y que lo natural es pendular entre el simpático y el parasimpático, porque cuando estoy en simpático sobrevivo y cuando estoy en parasimpático prospero, es decir, me reproduzco, como, me alimento, digiero, me restauro, me limpio, me detoxifico, uno entiende que si siempre vive en simpaticotonía, todo esto no se va a hacer de forma correcta. Entonces, no es no tengas estrés, no es di que no es no vayas tanto a cenar, no es de forma concreta, sino desde dónde lo haces y cómo lo haces, porque yo puedo estar haciendo la misma tarea, pero que eso me genera una hiperactivación masiva, o tratar de, pues, con recursos, con herramientas o con el trabajo personal que sea, hacer lo mismo, pero con presencia, ¿no? Con estar en el momento presente, ¿no? con respirando. ¿Vale? Entonces, a veces creo que entender cómo funciona nuestro sistema nervioso y qué acciona y qué prioriza cuando yo estoy en un modo y qué se permite y qué se nutre y qué se restaura y qué se limpia cuando yo estoy en otro, creo que te permite entender muchas cosas, porque entonces te das cuenta de cuándo trabajas desde un lugar y desde otro, cuándo comes desde un lugar y desde otro, cuándo haces el amor con tu pareja desde un lugar o desde otro, y cuándo entrenas desde un lugar y desde otro, porque creo que, obviamente, pues hacer el amor con tu pareja en simpaticotonía no es, pero correr en simpaticotonía, pues igual es lo que toca.
Y como decías tú, pues comer deprisa, con problemas, viendo la tele, estresada, pensando en otra cosa, con una emoción que estoy transitando y no he podido gestionar. No toca porque eso activa el sistema nervioso simpático y para digerir y que todo mi intestino funcione de forma correcta, necesito al vago ventral. La verdad nos hará libre, dicen, y el conocimiento realmente nos acerca al equilibrio, a la homeostasis. Creo que estáis viendo a lo largo de esta mesa redonda maravillosa de cómo no podemos hablar única y exclusivamente de cómo mejorar la salud específica del aparato digestivo, cómo mejorar la absorción, cómo el aparato digestivo impacta en el resto de sistemas fisiológicos, porque tenemos que hablar de cómo, de forma bidireccional, el sistema hormonal, el sistema neuronal, los neurotransmisores, nuestras emociones o, como bien decía Ana, desde dónde hacemos las cosas, va a generar un impacto en el equilibrio, en la homeostasis, la tendencia natural a la que, para la que está creada el organismo va a generarse. Y eso se alcanza con la autorreflexión, con esa observación, con la honestidad de saber en qué punto estoy y la capacidad de poder verbalizar que no me encuentro igual como creo que debiera estar para los demás. Y desde ahí, pues no sé con quién lo hablaba esta mañana, que no, lo hablaba anoche, ¿no? Que la vida te sorprende cuando empiezas a darte cuenta que lo que tú tanto has tapado de ti mismo luego, paradójicamente, hasta empieza a gustar y la vida te va llevando poco a poco esa homeostasis y lo que decíamos de cómo los ancianos se permiten volver a ser niños otra vez. Auténticos. Sí, auténticos, auténticos. Seguimos contigo, María. María Punti, dietista experta en salud digestiva, docente y directora de la Academia Integral Salud School. Bienvenida, María. Ya son muchos años que nos conocemos y que muestras esa pasión por el aparato digestivo, por la medicina integrativa, por el cuidado y seguimiento de tus pacientes, tú y tu equipo. Y nada, quería darte las gracias, como siempre, por toda la divulgación que haces y por estar hoy aquí con nosotros. Y quería que hablemos de intolerancias, de alergias, hipersensibilidad. Al final hay un combo de terminología en torno a molestias digestivas cuando comemos determinados alimentos. Y me gustaría que me dijeras si piensas que realmente cada vez existen más intolerancias, el tipo de alimentación quizá está cambiando y quizá hay antígenos o moléculas que están generando más hipersensibilidad, o es que de base la integridad que tiene nuestra mucosa gastrointestinal está peor que hace años y esto está generando más intolerancias, más alergias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Estoy rodeada de cracks y está siendo súper inspirador. Yo creo que están ocurriendo las dos cosas a la vez, ¿no? Que por una parte tenemos pues una sociedad que va súper rápido, que se alimenta con cualquier cosa, con el sistema simpático siempre hiperactivado y entonces, bueno, acabamos recurriendo a comida pues, que no es saludable, a comida rápida, no estamos digiriendo correctamente, entonces por una parte tenemos un sistema digestivo bloqueado por este hiperestrés, una muy mala alimentación y además de esa salud emocional tan alterada, pues mucha gente acaba recurriendo a la comida como confort y acaba comiendo muchísimas veces al día y comida que no es adecuada, ¿no? Entonces lo que acaba ocurriendo es un sistema digestivo inflamado que deja de digerir y entonces cada vez empezamos a ser más intolerante, ¿no? A la lactosa, a la fructosa, al sorbitol, nos sientan mal la fruta, la verdura y cada vez nos sientan peor distintos alimentos. Entonces yo creo que sí que hay cada vez más intolerancias alimentarias por esta comida tan ultraprocesada y tan insalubre, ¿no? Y cada vez menos consumo de fibra y esos tipos de alimentos tan saludables y a la vez está habiendo un sistema digestivo que cada vez absorbe menos y reacciona contra cualquier tipo de alimento. Si hay un término que yo creo que en relación a la salud gastrointestinal está subiendo mucho es el sobrecrecimiento. Creo que el hinchazón también, ya hemos hablado esto con Gabriela, pero el sobrecrecimiento es algo que pues yo creo que todos los que trabajamos en medicina integrativa tenemos la consulta llena de mujeres especialmente que lo tienen o no lo tienen y están pensando que lo tienen, ¿vale? Entonces, bueno, háblanos del sobrecrecimiento, qué es, cómo se diagnostica, la prevalencia real que tú piensas, si está sobrediagnosticado en ocasiones, cuéntame.
Bueno, como hablábamos anteriormente, ¿no? Hace unos minutos con Gaby, al final no deja de ser, como comentaba, ¿no? Una consecuencia de todo un serie de factores, ¿no? Pues una mala salud bucal, no masticamos correctamente, disbiosis de la boca, luego nos falta ácido clorhídrico en el estómago, no hay una correcta activación de todo este sistema digestivo, de enzimas digestivas, de ácido clorhídrico, factor intrínseco, ya el intestino está bloqueado pues, por ese hiperestrés constante, ¿no? Entonces, al final, pues no tenemos una correcta digestión y nos estamos más predispuestos a sufrir disbiosis constante. Como ha dicho anteriormente Gaby, pues tenemos esta disbiosis intestinal, que es este desequilibrio, y el SIBO no deja de ser un tipo de disbiosis. Existen otras disbiosis, como por ejemplo pues, el sobrecrecimiento de parásitos o la falta de bacterias buenas muchas veces. Entonces, cuando hablamos de sobrecrecimiento, hablamos de un sobrecrecimiento bacteriano que puede ocurrir en el intestino delgado o en el intestino grueso, y normalmente hablamos de 3 tipos de microorganismos, ¿no? Normalmente pues tenemos las bacterias que producen hidrógeno y suelen ser esas personas que tienen pues, mucha diarrea, mucho hinchazón, heces siempre un poco más sueltas. Luego tenemos el sobrecrecimiento de un tipo de microorganismos que no son bacterias, que se llaman arqueas, que producen metano, a partir del hidrógeno lo transforman en metano, y lo que hacen es bloquear ese sistema digestivo y provocan mucho gas, sobre todo mucho estreñimiento. Y luego tenemos pues, el SIBO, las bacterias productoras de sulfuro, que cuesta un poquito más de diagnosticar porque no está disponible en muchos sitios. Es una prueba que recién tenemos hace un par de años, ¿no? Para poder medir la producción de sulfuro, y son esas personas que migran entre diarrea, estreñimiento, que tienen esos gases un poco con ese olor azufrado, mucho reflujo, mucho dolor, mucha urgencia para ir al baño. Entonces, bueno, tenemos estos 3 tipos de SIBO y se diagnostican con, bueno, realmente se puede hacer un aspirado yeyunal, que es cogiendo, digamos, una muestra, pero es un sistema pues, que se utiliza en investigación y no es muy invasivo y no se utiliza en la práctica clínica. Lo que solemos utilizar es un test de aire aspirado, entonces se te da un azúcar estando en ayunas, puede ser glucosa, puede ser lactitol o lactulosa. Entonces se administra y tú vas soplando mediante un tubito, y se va midiendo del minuto 0 a las 3 horas cómo fluctúa la producción de hidrógeno, de metano y de sulfuro, porque lo que está ocurriendo es que ese azúcar es fermentado por las bacterias del intestino y del colon, producen ciertos gases que se exhalan por vía pulmonar y es lo que medimos, ¿no? Entonces se mide por partes por millón, y a medida que tenemos más bacterias fermentando, pues más aumenta estas cantidades de gas, ¿no? Entonces podemos medir cuál es la cantidad de ese sobrecrecimiento bacteriano, que como digo al final es un tipo de disbiosis. Puede haber un SIBO negativo, sin embargo que exista un sobrecrecimiento de otros patógenos, hongos, parásitos que también causen síntomas similares. Entonces sí es cierto que está muy de moda actualmente, pero yo no consideraría que está de moda, sino que al final la microbiota se secuenció pues, en 2012, ¿no? El proyecto de microbiota humana realmente es un campo a nivel de investigación muy, muy reciente, ¿no? Entonces, hace muy poquito que tenemos al alcance estas pruebas de SIBO, estas pruebas de microbiota. Es cierto que solo conocemos un 60% de la microbiota, muchos microorganismos que no sabemos lo que hacen, pero tienen un impacto enorme porque aunque tengamos la misma cantidad más o menos de células y bacterias, sí es cierto que el material genético es prácticamente 100-150 veces mayor, es decir, que tenemos una actividad metabólica muy, muy grande, producen muchas sustancias que aún muchas de ellas no sabemos qué función tienen, ¿no? Pero aunque nos falte poca información, ¿no? Que a veces escuchamos decir, bueno, ¿no? El SIBO pues, no vale para nada, o de la microbiota no sabemos nada. Es verdad que nos falta por saber, pero hay muchísimos estudios que lo relacionan con miles de enfermedades y lógicamente tienen un impacto en el cuerpo pues, porque producen muchos metabolitos que afectan a nuestro cerebro y tienen impacto en todos nuestros órganos. Entonces yo no considero que sea una moda y que el SIBO no exista, por supuesto que existe, pero es verdad que es muy reciente y es ahora cuando tenemos las herramientas para no decir, oye, pues una dispepsia o es un intestino irritable porque no tenemos herramientas, sino que están apareciendo ahora y cada vez están más al alcance, ¿no? Unas pruebas que eran muy costosas ahora son más asequibles. Pero sí es verdad que al final no deja de ser una posible causa es hinchazón, ¿no? Que es decir, lo que hay que hacer es no solamente dar un antibiótico, que sería el tratamiento estándar, ¿no? Cada tipo de SIBO tiene un tratamiento antibiótico, hablo de la manera de abordarlo convencional, específico, pero muchas veces esto no es suficiente. Prácticamente la mitad de los pacientes, pasados 6-9 meses, recaen, creo que era un 46%. Entonces, de hecho, hay algunos estudios que muestran que, por ejemplo,
un estudio salió el año pasado que administrando se hizo con un grupo control dar solo antibiótico y con el otro grupo se administró en un grupo antibiótico y en el otro grupo se dio el mismo antibiótico, pero se le dieron pues, herbáceos, se le dio productos para la mucosa, se le dieron probióticos, se dieron prebióticos como goma o guar que ayuda a nutrir esas bacterias buenas y se observó que ambos grupos mostraban una tasa de negativización igual, pero en el grupo que se le había administrado tratamiento de mucosa remitían prácticamente los síntomas. Entonces realmente nos da igual el resultado de ese SIBO, lo que nos importa es la calidad de vida. Entonces lo que se muestra es que en el SIBO muchas veces están ocurriendo otras cosas, hay que tratar esa mucosa del estómago para recuperar esa producción de ácido clorhídrico, bajar las revoluciones, siempre yo les pido, ¿no? Oye, ¿cuándo empezaron estos síntomas? Que muchas veces los síntomas del SIBO se confunden mucho con los de parásitos o los de una mala absorción o una intolerancia. ¿Cuándo empezaron? Y muchas veces para ir a la raíz, porque si no encontramos la raíz luego vamos a estar recayendo constantemente pues un bullying en el colegio o una pérdida de un familiar que nunca, ¿no? Lo metimos ahí en el cajón y pusimos la manta, o una época de mobbing laboral, o me trasladé de país, no sé dónde leía, pues la hija de Paz Padilla que publicaba, "Ostras, comí sin gluten y sin lactosa y me siento hinchada igual", y comentaba que todo pasó pues desde un Erasmus, ¿no? Pues probablemente más estrés, más una comida diferente y provocas una disbiosis intestinal, sea SIBO, sea la que sea. Entonces, siempre lo comparo un poco como un chicle, ¿no? Que la microbiota intestinal es capaz de estirar, y el sistema nervioso, ¿no? De estirarlo y luego volver a su lugar, pero creo que hay épocas en las que ese paciente ha estirado tanto esa situación que esa microbiota, aunque volvamos a un estado de calma, ya no es capaz de recuperarse por sí sola, ¿no? Entonces, hablamos anteriormente, ¿no? Que es el huevo y la gallina, es las emociones que afectan al intestino o el intestino a las emociones. Para mí es bidireccional y muchas veces, aunque hayamos tratado esa parte emocional, hay que tratar esa consecuencia que ocurrió por ese episodio, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, que el SIBO pues, existe, que no es el único tipo de disbiosis y que si nos sale negativo, pues debemos ir investigando en el sistema emocional, en las hormonas, en otros tipos de disbiosis, que aunque nos falta mucho por saber, tenemos muchas herramientas al alcance. Estás hablando del SIBO y me ha encantado la comparativa que has hecho del estudio de la inclusión de fármacos, de antibiótico-terapia en relación a otro tipo de fitoterapia y cómo aparentemente la negatividad a los meses era la misma. Pero yo creo que hay una realidad, al menos las médicos de aparato digestivo, yo creo que estaréis más acostumbradas a saber que el protocolo ante un positivo de SIBO o de Helicobacter pylori es inmediatamente, pues ya hay que dar los antibióticos. Con los efectos negativos también, pues oye, para el resto de la homeostasis que requerimos en el aparato digestivo, y yo no es mi especialidad, pero me lo cuentan muchos de mis pacientes, como el paciente que hace un negativo con el Pilera, por ejemplo, para el Helicobacter pylori, pues luego vuelve otra vez a ser positivo, positivo, positivo. Y se cronifica porque las bases fundamentales que han dado lugar a esa proliferación no se ha corregido. Entonces, yo creo que esto es una realidad que tú verás muchas pacientes que han hecho eternos ciclos y constantemente están dando ese positivo y toda la sintomatología y la prevalencia y la inflamación sistémica y el agobio, ¿vale? O sea, de tenerlo y hasta que no intentas generar ese cuadro integrativo de abordaje, pues la paciente, pues así pasa con tantos cuadros digestivos. Empieza un periplo eterno de especialista en especialista. Sí, yo creo que a veces se entiende la medicina integrativa como es aquella que rechaza el tratamiento farmacológico y para nada. Para mí la medicina integrativa es precisamente la que integra, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una paciente que intentó tener un SIBO-metano y cada vez que metía el antibiótico, bueno, un ardor estomacal, muchísimo más estreñimiento, se encontraba fatal. ¿Y qué hicimos? Pues todo un tratamiento, ¿no? De, oye, poner en orden su tiroides, poner en orden, tratar su mucosa gastrointestinal, tratar esa parte emocional, ponerla a entrenar y luego un par de meses más tarde toleró perfectamente ese antibiótico. Entonces, al final, no es decir o antibióticos o suplementos, sino que puede haber una integración y lo bonito creo que de esta medicina integrativa es saber poner tiempos y poner fases al tratamiento y no simplemente decir o herbáceos o fármacos, sino que se puede hacer el SIBO-metano, por ejemplo, que es muy complejo. Oye, se puede hacer
una combinación, ¿no? Pues se puede hacer una terapia con antibióticos y luego seguir insistiendo con herbáceos e ir combinando, ¿no? Yo creo que la gracia de un especialista en salud integrativa es que sepa integrar esas dos partes y por eso para mí es vital la colaboración y por eso me encanta este espacio entre nutricionistas y médicos y que no haya esa lucha, sino que pueda haber una colaboración y creo que debe haber una colaboración perfecta, ¿no? Y con el Helicobacter pylori pues prácticamente lo mismo, ¿no? He tenido pacientes que me comentan, voy por la tercera tanda de antibióticos, que es muy fuerte, son varios antibióticos a la vez y que muchas veces no son selectivos, te acabas cargando un montón de lactobacillus, de bifidobacterias y ¿qué ocurre? Que cuando te cargas esas bacterias buenas, luego sobrecrecen esas bacterias o hongos oportunistas y nos encontramos, especialmente en mujeres, sobrecrecimiento fúngico, candidiasis súper recurrente. Y claro, y más vivimos, además lo que está ocurriendo es que damos muchas veces antibiótico sin ver si realmente ese microorganismo es sensible, ¿no? Hay ahora mismo muchas pruebas que se pueden hacer donde podemos ver si esa cepa de Helicobacter pylori, que hay muchas, unas más agresivas que otras, ver si es sensible a ese antibiótico que administramos, porque a veces veo gente que se le da tres tandas de antibióticos, se hace la prueba de esa cepa y se ve que no es sensible a claritomicina, por ejemplo. Entonces, ¿para qué le das un antibiótico que no va a matar a ese microorganismo? Que de hecho sabemos que la resistencia a antibióticos cada vez es mayor, a veces te dicen, ostras, estás en contra de los antibióticos y dices, no, es que es un problema de salud global el hecho de que estemos dando antibiótico tras antibiótico sin medida alguna porque nuestras bacterias, hongos y parásitos evolucionan y se vuelven resistentes, ¿no? Entonces, al final, para mí no estamos en contra de dar antibióticos, de hecho en el equipo tenemos médicos y los utilizamos, pero si antes, por ejemplo, de tratar un Helicobacter pylori, pues oye, vamos a ver cómo te alimentas, si haces ejercicio, a hidratar esa mucosa, ¿no? A dar, por ejemplo, se puede acompañar de algunos probióticos como, por ejemplo, pues Reuteri, que produce sustancias antimicrobianas, ¿no? Y acompañar de herbáceos, como en este estudio, por ejemplo, que no solamente hay que hacer esta lucha, ¿no? Y un poco lo comparo también con los tratamientos del cáncer, que a veces es como vamos a ir a matar, ¿no? Y dices, ostras, ¿por qué no vamos también a acompañar, ¿no? A fortalecer el sistema inmunitario, a hacernos fuertes, el sistema antioxidante? No se trata solamente de erradicar, matar a este microorganismo, sino de entender por qué ha sobrecrecido y ayudarlo a regenerar sin ir simplemente a arrasar, porque luego, ¿qué ocurre? Gente, vale, si has negativizado pylori, has negativizado SIBO, pero han aparecido un montón de otros síntomas porque no has hecho esa regeneración, ¿no? Esa revisión de mucosa tan importante. Claro. ¿Cuál es el terreno? En todos los niveles, ¿no? ¿Cuál es el terreno en el que hay ese sobrecrecimiento o ese pylori o ese crecimiento de hongos? Hablar de medicina integrativa es idealmente generar ese encuentro común, como bien has dicho, de diferentes especialistas, los nutricionistas que tanto sabéis y tanto veis estos problemas, los médicos digestivos. ¿Qué me podríais decir los médicos digestivos que tenemos hoy aquí de ese tratamiento farmacológico que no hay que negarlo, que hay que usarlo cuando hay que usarlo, pero por desgracia aún esa dicotomía, ¿no? Y esa separación tanto en la gente, el enfermo, pero también por parte del profesional, cuando debiéramos unir? ¿Cómo veis el uso de la farmacología, de la fitoterapia y de todas las herramientas para no matar por matar, como dice María? Bueno, yo, como en todo en la vida, creo que lo más importante es el sentido común. Es decir, yéndome un poquito, ahora te respondo esa pregunta, Toni, pero creo que yéndome un poquito a lo que María nos ha estado contando tan interesante, si entendemos que así los estudios poblacionales lo demuestran, como hay hasta un 70% de pacientes con infección, ¿no?, de Helicobacter pylori, y no siempre hay que tratarlo. Es decir, esto es muy importante, no siempre hay que tratarlo. Como con las tés inhalados que llegaron y para dar respuesta a algo muy concreto, y es en esta búsqueda de qué está pasando, pero al final los estudios demuestran cómo los tés inhalados en la población asintomática tienen una elevación en positividad altísima, con lo cual la sensibilidad y especificidad es bajísima. Y esto es crucial entender. ¿Por qué? Porque al final un test inhalado lo que nos está traduciendo es una respuesta metabólica en base a unos tiempos. Si yo entiendo
que esos tiempos, cuando hay un trastorno digestivo, hay una afectación a nivel motora, esos tiempos están alterados ya de per se. Con lo cual, son unas aproximaciones muy inespecíficas y no siempre traducen una consecuencia clara. Es decir, concreto, voy al grano. Si a mí me preguntáis, ¿tú pides test de SIBO? Yo no pido test de SIBO. No digo que esté mal pedirlos, pero quiero explicar. Creo que el sentido común hoy en día, y sabiendo todo esto, lo más importante, y lo ha dicho María siempre, es irnos a la historia del paciente, a la historia vital y cronológica desde que nace hasta el momento en el que está sentado frente a ti con ese problema. Y tú, con esta configuración que os he contado, sabiendo todo ese conocimiento, si vas viendo qué factores en su vida ha impactado, en qué momento, eso es clave para ir desde ahí poder elaborar. Y vuelvo entonces, al final el SIBO es una consecuencia, es un tipo de disbiosis y lo que hay es que recuperar esa salud intestinal. Y en este proceso de recuperar esa salud intestinal, efectivamente tiene muchísimo sentido pues empezar posiblemente pues desde la base, ¿no? Desde la alimentación, reparar mucosas. Y cuando nos enfrentamos ante necesidad de antibioterapia, sí o no, efectivamente, pues aquí yo, esto de los protocolos creo que no tiene ningún sentido. Hay que individualizar siempre, siempre. Y yo en mi praxis, en mi praxis viniendo de la medicina hospitalaria, os diría que en mi experiencia en el mayor volumen responden mucho mejor con fitoterapia de entrada que farmacológico. Sin embargo, hay pacientes que es necesario dar un tratamiento farmacológico. Es decir, individualizar siempre, no demonizar. Creo que no hay que demonizar, que el farmacocentrismo y el fitocentrismo puede ser igual de malo, y en la vida, como todo, sentido común y la virtud en el equilibrio. Y al final tratamos pacientes, tratamos enfermos, no enfermedades, con lo cual lo que te sirve a ti no le sirve al otro. Entonces, espero haberte respondido. Claramente. Pero, por supuesto, es que al final realmente integrar es sumar, no descartar ni demonizar. Entonces, cuantas más instrumentos tengamos, cuanto más herramientas tengamos, mucho mejor, ¿no? Y sí que es cierto que ahí sí que veo con el tema del SIBO, lo veo muchísimo por mi perfil, ¿no?, de gastroenteróloga, de realmente es un problema el impacto de los ciclos en la pérdida de salud y el impacto psicológico que genera a los pacientes. Entonces, ahí sí que es verdad, llamo un poquito a la responsabilidad a los que tratamos con pacientes de explicar esto muy bien. El SIBO, es una consecuencia, y esa consecuencia puede ser de estar, como decía antes, posiblemente si yo cuando como no estoy comiendo y estoy en alerta a nivel motor, no voy a funcionar, y mis ondas peristálticas migratorias, mi complejo motor migratorio nocturno, que es importantísimo para limpiar y barrer por la noche y que todas esas bacterias que se han ido acumulando vuelvan a su sitio, si tengo un sueño alterado, si estoy así, no va a hacer su función. Y de ahí, ¿de qué me sirve tanto antibiótico? Digo yo, si no es, el problema no es esa función motora. Es decir, que hay que entender que esto no va de que crecen porque sí, sino hay que un poquito, la historia clínica nos va a dar dónde tenemos que actuar y nos va a orientar perfectamente. Más silla, más escucha, más tiempo y menos pruebas, entenderme.
las pruebas siempre, siempre nos van a ayudar, pero yo siempre digo, no tratamos pruebas, tratamos pacientes. A mí de nada me sirve un SIBO positivo en una paciente que lo hace todo bien, que entonces yo le digo, no pasa nada, vamos un poquito a ver qué cosas podemos hacer mejor para esa mucosa, para ese equilibrio intestinal, para ese sistema motor, sistema entérico, pero olvídate de esa prueba positiva, fuera. Sí, para el paciente a veces, bueno, y lo típico de, oye, me he hecho unas analíticas de sangre y todo bien, ¿y tú cómo te encuentras? Mal. Entonces, Claro, o sea, ¿qué es claro. prioritario, la analítica o cómo te encuentras? Si tú haces un test de SIBO, te sale metano y tú vas al baño perfectamente todos los días, entonces, ¿para qué voy a estar dándote 3 totalmente. ciclos Claro. de antibiótico para el metano? O sea, al final es tener en cuenta también los síntomas y no solamente La paciente. La Claro, palabra protocolo yo creo que es algo que hay que revisar, porque claro. aunque hay consensos científicos, evidentemente médicos, de donde salen esos protocolos, al final son protocolos basados en enfermedades, ¿no? No en enfermos, no en personas, ¿no? Que tienen una historia, que tienen un contexto y que al final hay que protocolizar e individualizar y adaptar eso al contexto de cada individuo. Y es lo que estamos dejando de hacer o se está dejando de hacer por el poco tiempo que hay en consulta, por la rapidez de la vida y porque nos hemos acostumbrado también a un sistema de salud donde teníamos tal síntoma, atacábamos, ¿no?, el síntoma. Y yo creo que por eso el objetivo terapéutico de nosotros como profesionales no debe ser buscar negativizar una prueba. No debe ser buscar negativizar un patógeno como puede ser el Helicobacter pylori. Debe ser el restablecimiento de la salud y del bienestar del paciente físico y mental, ¿no?, que es lo que se busca. Hay un 70% de los pacientes que lo has dicho tienen Helicobacter pylori y se encuentra fenomenal. No tiene acidez, no tiene reflujo, no tiene síntomas y muchas veces allí no hay que entrar porque su cuerpo solito está buscando la homeostasis. ¿Para qué voy a alterar yo el equilibrio metiendo un antibiótico que va a generar una consecuencia y que además me impacta negativamente en la resiliencia de la microbiota, que era lo que tú explicabas con el chicle, ¿no?, esta capacidad de volver al equilibrio? Pues tu cuerpo está, como puede, está intentando lidiar con ese microorganismo y está entrando en eubiosis, que es el concepto pues, distinto de la disbiosis, que fue lo que hablamos en un principio, ¿no? Es la búsqueda del equilibrio. Así que yo creo que eso es lo más importante. Y yo en el SIBO sí que muchas veces lo veo más como una consecuencia, como algo secundario a otras enfermedades, pues por trastorno de la motilidad, por problemas autoinmunes, por problemas tiroideos, por problemas ginecológicos como la endometriosis, que al final si no descubres qué es lo que te está causando el SIBO, es que da igual antibiótico que herbáceo, que lo que tú hagas, va a volver, porque el origen sigue estando y lo va a perpetuar. Sí. Entonces yo creo que eso también es muy importante en la consulta, pues explicarlo a los pacientes que, bueno, sí, el SIBO está bien, está ahí, pero vamos a ver un poco en global el paciente, a ver de dónde ha venido, por qué este paciente tiene de repente esta epiosis con este sobrecrecimiento bacteriano. Y nos sorprende, yo creo, ver la desconfianza en el propio cuerpo del sistema inmunitario que hay, ¿no? Es como, no comprendemos que ya tenemos un sistema inmunitario y nos olvidamos a veces de, hoy tengo una infección, voy a matar, ¿no? Tu cuerpo puede ser capaz de también erradicar, o sea, tenemos un sistema inmune que funciona, ¿no? De hecho, yo qué sé, todos, prácticamente todo el mundo, vamos a tener células tumorales en algún momento que quién es quien lo controla y se lo carga, es nuestro sistema inmunitario. Hace poco hicimos una entrevista con 2 oncólogas hablando precisamente de este tema y comentaban esto, que es que nuestro sistema inmunitario está ahí para ayudarnos a cuidar, a vigilar, ¿no? Precisamente el 70%, ¿no? Sabemos que está alrededor del tubo digestivo para evitar que patógenos externos, ¿no?, que estamos en contacto todo el rato a través de la mucosa, penetren. Entonces, en todo este proceso, y creo que a veces pues, la medicina convencional quizás a veces no le da, pienso, la importancia en cómo tenemos la vitamina D, cómo está la persona, ¿no?, cómo está su sistema inmunitario para ayudarlo también a acabar con esa infección y evitar que reaparezca. Entonces, a veces simplemente aportando los nutrientes esenciales, mejorando la absorción de esos nutrientes de los alimentos, aportando nutracéuticos extra, a veces el cuerpo es capaz de resolverlo solo y creo que también es bonito transmitirle al paciente ese poder, ¿no?, que tiene y que no es nada místico y que no es nada Sí. hierbas, ¿no?, que a veces es como, quedamos todos como muy místicos, pero es algo que evidentemente que hay una evidencia científica que hay un sistema inmunitario que es capaz de actuar y que dando ciertos nutrientes y haciendo estrategias, ¿no?, a nivel emocional, de ejercicio físico, podemos, y pues como más masa muscular, más situaciones antiinflamatorias tenemos, mejor es nuestro sistema inmune, que luego va a evitar que nos infectemos, va a evitar que, ¿no?, va a ayudarnos a, cuando hay una célula tumoral, pues intentar neutralizarla, no en todos los casos, ¿no? Evidentemente no estamos en contra de ninguna terapia, pero hay que tener en cuenta que podemos estimular el sistema inmunitario y que
es vital a la hora de tratar este proceso, ¿no? Y cuando tratamos un SIBO, un helicobacter, pues oye, fortalecemos el sistema inmunitario, fortalecemos las mucosas, hacemos ejercicio, es decir, ¿no? La terapia integrativa se trata de tocar todos los palos que afectan a esa situación y entre todo muchas veces el cuerpo ya es sin ayuda extra, ¿no? De 4 tratamientos farmacológicos, pues a veces es capaz de solucionarlo solo. Y creo que hemos perdido también esa capacidad de confianza en el propio cuerpo como que está mal, ¿no? Y hay que simplemente ir a por él en vez de cambiar el mensaje y decir vamos a ayudarlo, ¿no? Esta misma situación pasa en las enfermedades autoinmunes. O sea, al final, Sí, yo que total. vemos muchos pacientes, ¿no? En el equipo de enfermedades autoinmunes, tenemos la creencia de que el sistema inmune te ataca, porque quiere atacarte. Un día le dio por atacarte y te ocurrió un lupus, una artritis reumatoide, un Hashimoto, cuando en realidad no es así. El cuerpo estaba buscando adaptarse a un entorno seguramente muy agresor, donde hay tóxicos ambientales, donde hay virus y microorganismos, ¿no? Patógenos creando infecciones crónicas. Entonces, todo eso va despertando las respuestas inmunitarias que tu sistema inmune está perfectamente preparado para poder combatir, se cronifica en el tiempo, porque al final lo que hablamos es que no es igual un estímulo agresor un tiempo concreto que alargarlo en el tiempo, y el sistema inmune acaba desordenándose, porque al final para mí la autoinmunidad es un desorden inmunitario más que un ataque, ¿no? que a tu cuerpo le dio por atacarte. Y por eso yo creo que hay que reconciliar también al paciente con su cuerpo, ¿no? Hacerle sentir que tu cuerpo siempre busca protegerte, defenderte, volver al equilibrio, pero cuando ocurre hay un ambiente agresor y complejo, pues también tiene que adaptarse a eso, ¿no? Y yo creo que eso es clave, porque si no acabamos simplemente centrándonos en qué tengo que tomarme para apagar la respuesta inmunitaria para que mi cuerpo no me ataque o para atacar mejor la célula, no, para la célula tumoral, ¿no? Entonces, sin entender la profundidad de los sistemas y cómo se integran. Hay 2 aspectos que me han encantado de esta charla. He empezado contigo, María, pero bueno, ha facilitado que todas empecéis a hablar. Es lo primero que has dicho, Malena, el sentido común. Que el sentido común no se aprende en PubMed, no se aprende estudiando todos los estudios y desde luego que en la carrera, menos durante esos 6 años que acabamos con tantos conceptos, luego el sentido común lo podemos perder y se pierde tantas veces. Y luego se recupera y el paciente también lo recupera. Y luego algo de lo que ha hablado María, muy importante, que es que los profesionales y también el paciente enfermo o la persona que no está enferma, pero que entienda que no existe como única alternativa al fármaco, que hay que saber usarlo y saber introducirlo, pero que existe también la capacidad, que además cada vez hay más divulgación y por eso cada vez la medicina integrativa está subiendo más, de hacer que el paciente sepa qué herramientas tengo yo y además muchas veces no tienen por qué ser tampoco suplementos, pueden ser áreas tan básicas como la mejoría de los biorritmos, el sueño, la gestión emocional, saber a qué hora puedo hacer el ayuno intermitente, el deporte, porque eso, estaréis conmigo, que lo que va a permitir es que tantos y tantos enfermos se posicionen en un ámbito emocional no victimista. Porque estaréis conmigo que si el paciente se siente víctima, perdón por la expresión, pero de la putada que constantemente me pasa a mí, aunque le resolváis y a los 5 minutos estéis contentos porque esto sale negativo, porque incluso se han ido esos síntomas, si el paciente sale de la consulta con miedo a que no me vuelva a pasar, porque siempre me pasa a mí de todo, lo veis al año siguiente, aunque sea con otro síntoma. Ya. Hipervigilancia. Es así. Justo en esto que estás diciendo, una intervención, ¿no? La de potenciar lo que tu cuerpo ya sabe hacer de forma natural, te empodera y hace que aumente la confianza en ti mismo y en tu cuerpo. Y la otra intervención se basa en que hay un error y en que hay algo malo en ti que hay que atacar y que no funciona y que además como que dejo la cura o la solución a algo que es externo a mí. Entonces, obviamente hay que contemplar siempre todo y yo también creo como todas que en la individualización está la clave y como más herramientas tengamos y más conocimiento tengamos de ellas, pues podremos utilizarlas en el momento concreto, con el paciente concreto y en la situación adecuada, pero creo que también plantearlo de una forma o de otra también puede tener mucho que ver en cómo el paciente termina resolviendo ese problema, porque creo que una cosa te hace que confíes más en ti y en tu cuerpo, ¿no? Y la otra cosa, pues tal vez a veces te hunde o te desconecta todavía más de lo que está pasando dentro de ti. Pasamos a la última ponente, María. Hola, Que hemos gracias. dejado para el final. María Muñoz, médico especialista en aparato digestivo, experta en obesidad y nutrición. Estamos hablando del sobrecrecimiento, de la inflamación, de las intolerancias o las alergias, la hipersensibilidad. Tú como especialista de aparato digestivo, ¿cómo generas ese nexo en común de todas estas patologías que parece que son de nuevo orden?
Bueno, pues hay un gran solapamiento de síntomas. Al final los pacientes vienen con unos síntomas que son inespecíficos, como distensión, meteorismo, flatulencia, diarrea, estreñimiento, dolor abdominal. Y es verdad que es muy difícil de diferir solamente con los síntomas si un paciente tiene un sobrecrecimiento bacteriano, un intestino permeable, una enfermedad celíaca, una intolerancia alimentaria. Entonces aquí la historia clínica detallada me parece fundamental, porque ha cambiado mucho. Entonces el paciente, pues no es lo mismo un paciente que tan sencillo como nacer un parto vaginal con respecto a un parto por cesárea, alimentado con leche artificial con respecto alimentado con una lactancia materna, si ha recibido antibióticos en su infancia o no los ha recibido, qué tipos de cirugías tiene, que revisar también los fármacos, porque hay muchos fármacos que predisponen o que perpetúan ciertas enfermedades, y en la consulta de digestivo muchísimos pacientes vienen con inhibidores de la bomba de protones que perpetúan la hipocloridia que estábamos hablando, con opiáceos que disminuyen mucha motilidad intestinal, con antiinflamatorios que también causan enteritis, bueno, con ARA2, que es un tipo de fármaco antihipertensivo que también produce cierto daño en el enterocito. Es decir, que todo eso tenemos que tenerlo muy controlado. Y luego otros factores que no son tanto la alimentación, que por supuesto cada vez hay más alimentos procesados, pero otros factores como ese paciente es sedentario, hace deporte, ese paciente duerme bien, descansa, un poco tiene estrés crónico, qué tipo de vida lleva, para poder enfocar un poco, englobar y poder un poco ver por dónde empezamos a tirar. ¿Y cuál es tu opinión como especialista en aparato digestivo de que aparentemente haya ahora también más proliferación? ¿Piensas que se está generando demasiado exceso de análisis, de búsqueda por parte también del paciente, aún muchas veces sin pedirlo el especialista? Bueno, pues por un lado creo que hay más reconocimiento a nivel médico, tanto que los médicos somos más conscientes de que este problema existe, de que el sobrecrecimiento bacteriano existe, muy bien como ha dicho María, y también por otra parte los test que tenemos disponibles tienen una sensibilidad muy baja, al final entre un 45 y un 55%. Solo, Eso es no lo básicamente tirar una moneda al aire y ver qué está pasando. Entonces es muy importante cuando tú haces un test correlacionarlo muy bien con el síntoma, los síntomas que reporte ese paciente, o que haga un registro de los síntomas mientras está haciendo el test. Y luego con respecto a la intolerancia, para mí yo sí creo que es fundamental, aparte de la historia clínica que te cuenta el paciente, es descartar primero un sobrecrecimiento bacteriano, porque si un paciente te cuenta que le sienta mal la lactosa, pues si tiene un sobrecrecimiento bacteriano y tú le haces el test de lactosa sin saber eso, probablemente el exceso de bacterias va a fermentar la lactosa y va a dar positivo. Y en realidad a lo mejor no es una intolerancia a la lactosa primaria per se, sino realmente es un sobrecrecimiento bacteriano que está haciendo que en ese momento de forma temporal las enzimas, que en este caso la lactasa, esté disminuida, reducida o haya un daño en el epitelio. Al final, si tú luego tratas eso, el sobrecrecimiento bacteriano, realmente la intolerancia es secundaria, es temporal y luego el paciente va a poder tolerar los lácteos. Es decir, que no estoy a favor de restricciones permanentes porque causan un impacto en la calidad de vida de los pacientes sin tener realmente objetivado que no hay otras causas que no sean esas. Bueno, creo que nos hemos quedado sin tiempo y yo creo que esto lo alargaríamos. Habrá que repetir. Habrá que hacer segunda parte y espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros, que nos lo hemos pasado bien. Como bien decías antes, exponemos y aprendemos al mismo tiempo. Totalmente. Nos hemos Aprendido intercomunicado muy mucho bien. más. En mi caso. Ese era el fin, traer esta mesa redonda de grandes expertas en medicina, en aparato digestivo, medicina integrativa, en nutrición, metabolismo, endometriosis, todo lo que hemos hablado hoy. Y creo que si hay una conclusión a la que tenemos que llegar en tiempos donde hablamos de, vuelvo a repetir, de cuál debe ser la mejor dieta, qué tipo de magnesio es el más importante, citrato de magnesio, bisglicinato, qué tipo de aislado de proteína es el más importante, qué tipo de suplemento tienes que tomar para mejorar tus biorritmos. Si algo creo que queda muy claro en la mesa redonda que hemos hecho hoy es que de nada va a servir el modelo de dieta que hagas, el deporte que hagas, las calorías que introduzcas, la distribución de los macronutrientes o los mejores suplementos en los cuales te gastes un dineral si realmente no tienes equilibrada tu mucosa gastrointestinal y por ende la homeostasis de todo el organismo. Muy bien.